Bienvenidos una semana más al hogar de los sipeos absurdos, las teorías imposibles. Esperamos que tengáis vuestro café, té, colacao, vodka, como tiene Liara, a mano, Agüita. porque abrimos las puertas de la librería Mamarracha. Yo soy Nime, ella es Liara, y hoy venimos a hablaros de cómo crear el hábito lector y otros tips de lectura. Pero antes queríamos daros las gracias por la tremenda acogida que han tenido los 2 primeros episodios del podcast. La verdad es que estamos súper ilusionadas y no nos lo creemos que estén gustando tanto. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos y esperamos que los siguientes episodios también os gusten tanto. Así que, hecha ya la primera presentación, vamos a empezar ya con el tema que nos compete hoy. Así que, Liara, cuéntanos un poco por qué crees que cuesta tanto empezar a leer. Leer a la gente le cuesta tanto, en general. Vale, a ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta quizá es que a todos nos trae un poquito el recuerdo quizá de las lecturas que nos obligaban a hacer en el colegio. Creo que esto es una parte que se mantiene, es una constante en prácticamente todo el mundo que conozco. No, es que yo leía en el cole y es que no me gustaba. Creo que habría que analizar un poco, lo primero, el tema de qué lecturas, no sé ahora, porque claro, aquí estas dos señoras tenemos ya 30 años. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde el colegio, no sabemos si esto ha cambiado hoy en día, pero es verdad que, al menos en mi época, se recomendaban, bueno, en la nuestra, se recomendaban cosas demasiado clásicas o quizá no demasiado enfocadas a la época. Yo tengo el recuerdo de las lecturas quizá más de principios de primaria y demás, cuando empiezas a leer, que sí que eran libros muy infantiles, pero enseguida luego te saltaban con que si el Lazarillo de Tormes, que si el Quijote, sé de gente, sobre todo en clases un poquito más avanzadas, bachiller, que te mandaban la Ilíada. Son cosas que, a fin de cuentas, creo que no ayudan en nada y nos generan a todos, incluso a los que habíamos sido lectores previos, como comentábamos en el primer episodio, que muchos habíamos empezado con Harry Potter y demás. Yo había empezado con Harry Potter y recuerdo que la época escolar odiaba las lecturas obligatorias. Y creo que por parte de los profesores, como ya decía, no sé si esto se mantiene, pero habría que hacer algo un poquito más adaptado a las edades para que realmente, si lo que tú buscas en tus clases es que los niños se adapten a leer y que les guste leer, no vas a conseguir que un niño lea si para él es un suplicio. Yo recuerdo, por ejemplo, el libro de Nada de Carmen Laforet. Conozco a gente que le gusta hoy en día, pero yo recuerdo que para mí eso fue querer pegarme 2 tiros en el pecho. En cambio, una de las cosas que a mí me hizo volver a decir, oye, esto me gusta, creo que fue alrededor de tercero de la ESO, que tuve una profesora, Elena Gervilla, si algún día me escuchas, te quiero un montón, que a esta mujer es una mujer que le encanta la lectura y la maravillosa idea que tuvo fue ponernos El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Y yo recuerdo que ese libro fue la primera vez que dije, estoy disfrutando de una lectura obligatoria, estoy enamorada. Pero no es un común, o al menos no lo era en nuestra época, y creo que a muchos nos viene de ahí. No sé tú qué lecturas te hicieron leer en el cole y tal, pero ¿cómo lo ves tú este tema? Sí, yo creo que es un poco lo que dices, que pasas de unas lecturas muy infantiles a directamente clásicos, a gente que a lo mejor tiene 13 años. Creo que no son lecturas para nada adecuadas, ni siquiera para la gente que nos gustaba leer en esa época. A mí me parecían horribles, me daban muchísima Mm. pereza y yo estaba deseando llegar a casa y leer mis cosas de fantasía, pero que no hace falta que sea fantasía, al final son cosas que sean más adaptadas. Que Pues te si tienen 13, gusten. 14 años, ponerles cosas más de adolescente o más juvenil. Sí que es verdad que yo me pasó un poco lo mismo que a ti, que sí que tuve una profesora muy guay de lengua en primero de la ESO y nos puso Las Crónicas de la Torre de Laura Gallego, que era una lectura perfecta para esa edad, Para porque esa edad. teníamos 12, 13 años, estábamos recién cambiados de la primaria y de hecho yo ya me había leído los libros, entonces a mí me vino súper bien porque yo no tuve que hacer nada, porque yo me los había leído. Entonces, además, nos puso los tres. Creo que entre primero y segundo de la ESO nos fue poniendo la trilogía entera para que nos la leyéramos entera. Y creo que me faltaba uno, no sé si fue el tercero. Y yo súper feliz de mamá, mira qué libro me tengo que En comprar. el cole estoy siguiendo. Entonces, la verdad es Qué que guay. me ilusionó muchísimo. Pero una vez cambié de colegio, ya dejé de tener esta profesora, me volvió a pasar lo mismo de recomendaciones horribles. Sí que al menos guardo ese buen recuerdo de que nos pusieron algo guay. Sí que es verdad que tampoco recuerdo, por ejemplo, que en clase los niños habláramos del libro. Era No, como que es no que se no nos llevaba motivaba tanto, nada. no motivaba ni siquiera cuando te ponían un libro guay, porque para muchos el que te exigieran leer algo, a lo mejor ya estaban tan acostumbrados a que no les gustara que aunque te pusiera un libro que te iba a gustar, ya ibas con la mentalidad de otra vez lectura obligatoria, qué rollo.
Y yo entiendo que en literatura, en bachiller, tengas que dar clásicos y tengas que dar Claro, ciertas cosas, pero ahí, claro, no no cuando antes. tienes lo que dices tú, 13 años, A mí el 14 años, Quijote además. se me Sí, atragantó. sí. Justo te iba a hablar del Quijote, que además te meten la edición, una edición especial como para niños, entre comillas. Pero escúchame, es que sigue siendo el mismo tostón. Me da igual que me hagas una edición revisada para cierta edad, a lo mejor no he leído las dos opciones, pero bueno, mejorando el vocabulario de algo que se entienda mejor, no lo sé. Pero recuerdo que era muy, muy cansino. O Yo- sea, te iba Sí, a decir algo más, que ahora mismo no recuerdo qué te iba a decir, así que si quieres seguir dándole vueltas a esto, ahora intento acordarme lo que te iba a decir. vale, yo tengo un libro que recuerdo con especial odio, que es, bueno, a mí me lo pusieron en clase de valenciano, pero sé que a mucha gente se lo pusieron en castellano o en comunidades que no sé de valenciano, catalán, mallorquín, y es Mecanoscrit del Segon Origen, que yo sé que hay Yo no lo gente, leí ese. vale, pues hay gente que se lo pusieron también en castellano, conocidos que tengo de Madrid y cosas así, que era Mecanoscrito del Segundo Origen, era de ciencia ficción, ¿vale? Eso nos lo pusieron a leer, creo que fue en tercero de la ESO. Y el argumento es posapocalíptico, donde un niño de 7 años y una niña de 14 se quedan solos en el mundo. Bueno, pues acaban teniendo hasta un bebé. Ellos dos solos. O sea, a mí me pareció Ah, tremendamente horripilante esa historia, el mundo mal descrito, habían como una divino para niños de especie tercero de la ESO. había como una especie de extraterrestres que tú nunca veías. Bueno, esto es lo que recuerdo, ¿eh? A lo mejor me podéis corregir, pero bueno, más o menos lo que tengo en la cabeza era eso. Entonces, entre que a mí no me gustaba leer en valenciano, porque yo llegué a Valencia con 12 años, entonces yo aprendí el valenciano muy tarde. Entonces me gustaba el idioma, pero leer no, porque yo leía, es como lo que me pasa a mí ahora, que yo no leo en inglés, ya lo sabéis, porque yo leo en castellano, que es el idioma con el que me siento cómoda leyendo. Entonces, entre que no me gustaba leer en valenciano, me pusieron esta historia, yo decía, pero que te... O sea, ¿esta historia de verdad es adecuada para nuestra ¿Qué edad? está O pasando? sea, el niño pequeño deja embarazada a la otra, esposa... La profe estaba borracha. Yo de verdad que no entiendo nada y digo, este tipo de lecturas que a lo mejor serían incluso para una persona más adulta ya de verdad, de decir, bueno, pues la reflexión de cuando el mundo se acaba, me parecía horripilante. Yo no sé si alguno lo ha No, leído, no. nos lo dejáis en comentarios, pero es ese libro que no me puedo quitar de aquí, de lo horrible que fue leerlo. Es que no me parece. Luego me acabo de acordar que también, no sé si en tu caso os pusieron lecturas en inglés de libros, pero me acaba de venir el flash que en clase de inglés nos pusieron, no sé decirte el curso, quizá también finales de la ESO, el de este en el que está basado Blade Runner, el de sueñan las ovejas con no sé qué, no sé cuántos, Sí, en inglés. Escúchame, yo porque daba inglés extraescolar y yo siempre he tenido el nivel de inglés bastante alto, pero yo me acuerdo que leía y decía, mis compis no se están enterando de nada. Entonces, esto al final, ya me acuerdo lo que te quería decir antes, ahora te lo digo. No sé si al final esto es un problema de los profesores, del sistema educativo como tal, porque luego había muchas que era también para selectividad, que entraban, que las tenía que leer todo el mundo. Entonces, creo que de ahí partimos. Lo que sí que va a comentar, que es lo que se me había olvidado antes, estas navidades estuve hablando con uno de mis primos pequeños que tiene ahora 12 años o así y le estaba contando a su madre el tema de que necesitaba unos libros. Y tengo entendido, si alguien tiene niños pequeños, que nos lo cuente, o hermanos o algo, me suena que ahora les dan a elegir entre como 3 o 4 libros, que ellos elijan el que más les llama la atención, que ya te lleva a leer una sinopsis, a ver de qué va el libro, y elegir por tu cuenta, y creo que a partir de ahí sí que tienen que hacer pues un resumen o unas respuestas, lo que sea, pero si realmente se está haciendo así, no es un caso exclusivo de este colegio, me parece muy buen punto de cambio porque ya incitas a los niños a, pues, oye, tienes 3 opciones, léete la sinopsis, mírate, yo qué sé, por las portadas, a ver cuál te llama más. Si realmente esto se está haciendo así, me parece bastante guay, pero totalmente. creo que es uno de los puntos que a todos, quizá, al menos en nuestra generación, más o menos arriba abajo, nos ha influido bastante el trauma lector de es que he dejado de leer porque las veces que he leído lo he pasado mal o me he aburrido. Entonces, no sé si tienes algo más que decir de este Lo tema, pero único creo que es era que una buena base. sí, sí, el otro día me comentaron que hay coles que a primera hora de la mañana algunos días les ponen media hora o una hora de lecturas. Entonces les dejan Libre. llevarse libre. Sí que tienen que estar leyendo algo, ¡Oh! pero les dejan llevarse el libro que quieran ¡Qué y guay! tienen una hora libre de lectura. Y me Me parece pareció genial. súper chulo. Sé que no lo estarán haciendo todos los coles, que serán algunos, pero me parece muy chulo. Claro, había algunos que se quejaban. Esa primera hora, algunos se duermen. Bueno, pero tú tienes esa hora ahí y si quieres ponerte a leer algo, puedes Claro, sacar lo que quieras. Entonces me parece muy joder. chulo el fomentar ese tipo de, oye,
fomento que leáis, pero además lo que vosotros queráis, traeros el libro que queráis, o lo cogéis de la Sin biblioteca, exámenes, sin nada, sin nada. simplemente leed, Hora de niños. lectura. Sí, Qué me guay, me parece muy parece muy guay. guay. Creo que va Bueno, avanzando la cosa. entonces, esperemos que sí. ¿Qué iba a decir? Eso, creo que este tema queda bastante claro que es algo que seguramente nos ha pasado a la mayoría. Entonces, ¿cuál es otro de los motivos por los que la gente o no se arranca a leer o lo intenta pero lo deja? Desde mi punto de vista, creo que es un tema de elegir mal qué vamos a leer. Cuando, por ejemplo, nosotras o todo el que ya está acostumbrado a la lectura, que se considera lector habitual, elegimos, ya sabemos por qué camino tirar o lo que nos gusta. Pero hay muchas veces que, claro, a lo mejor tú quieres arrancar a leer como persona que no lo hace, no está acostumbrado, y lo que le han recomendado, tú imagínate que ahora alguien está en Twitter, quiere ponerse a leer y no para de leer del Archivo de las Tormentas o de Canción de Hielo y Fuego. Quizá no es un buen momento, o quizás has escogido un tipo de libro que exige un nivel de atención al que tú no estás acostumbrado a prestarle. Entonces creo que el segundo punto de por qué puede costar tanto es eso, el elegir el libro equivocado, o elegir un libro que te está aburriendo o que simplemente no está hecho para ti. ¿Cómo lo ves esto? Sí, además, y el forzarte a lo mejor a seguir leyéndolo, porque como no tienes hábito Porque a lector, todo el mundo le gusta, a todo el quizá. mundo le gusta, te sigues forzando, piensas, es que para estar aquí leyéndome esto estaría jugando a un juego o estaría en la calle o estaría haciendo otra cosa y me lo pasaría mejor. Y no tienes a lo mejor porque, por ejemplo, nosotras comentábamos hace 2 episodios que si un libro nos está atascando, estamos viendo que es el momento, hay veces que es bueno aparcarlo y decir, no es el momento de mi vida para leer este libro. Es verdad que nosotros intentamos hacer el ejercicio de antes de empezarlo ya saber si vamos a estar en el mood de ese libro o no. Pero hay veces que te pilla, que te pones a leerlo y dices, ostras, no era esto, o justo me ha pasado algo, estoy muy plof, pues ahora mismo lo que quiero es algo que no me haga pensar, por ejemplo. Entonces, cuando es tu primer libro, tu segundo, yo entiendo que no se te ocurre el decir, oye, a lo mejor este no es el libro adecuado, voy a probar con otro. Creo que es algo complicado. Claro. O se está llevando mucho, yo qué sé, es que tú imagínate que no has leído en tu vida y te pones a empezar por el primer libro de la Rueda del Tiempo. Pues no te va a gustar. Sí, Porque el primer libro de la Rueda del Tiempo es muy denso y no tiene nada que ver con el resto de la saga. Es un libro que tienes que sobrevivir a él, ¿vale? Para poder seguir. Es un libro muy malo para entrar en una saga y más de 15 mm, libros. Entonces, no te va a gustar claro. y te va a aburrir. Es Y que entonces tú ya vas a ir con esa saga si sigues un poco enfadado desde ya el de malas, principio. claro. Entonces, es verdad Creo, que sí. Didi. sí, sí, como que es muy importante realmente según el mood que tú tengas. Por ejemplo, Mm, sí que la gente cuando se hizo tan famoso Juego de Tronos, la gente se empezó a leer los libros y les gustó, porque ya sabían un poco de lo que iban claro. y el libro era muy similar a las primeras temporadas de la serie. Entonces tú sabías a lo que ibas a leer. Entonces creo que eso creó muchos lectores de libros densos que luego de ahí han podido saltar a sagas mucho más densas y súper bien. Pero claro, Claro. si un lector se ponía a leer Juego de Tronos sin saber nada, sin haber a lo mejor visto la serie y no haber leído en su vida, pues es un Te libro que metes en un berenjenal tremendo. se te puede atascar muchísimo. Claro, y creo que esto también está un poco en nuestra mano de la parte que recomendamos libros, saber a quién estamos recomendando, porque es que yo esto lo he visto en gente que conozco o en la librería o lo que sea, de alguien que no lee, decirle, no, no, léete esto que está genial. Escúchame, La Comunidad del Anillo puede estar genial, pero yo no puedo recomendarle ese libro a alguien que no lee. Yo, por ejemplo, con mi pareja, él es cero lector, hace unos años me dijo, oye, es que me gustaría intentarlo, pero es que no me concentro. Por ejemplo, al final no fructiferó, pero una de las cosas que hice fue recomendarle, pues eso, cositas cortitas de algo que le gustaran. Pero claro, lo que tú no puedes hacer es arrancar con algo que está por encima de ti. O sea, es como el que empieza a ir al gimnasio y quiere ponerse a levantar 100 kilos cuando no levanta 10. Entonces, creo que también está muy en nuestra mano, en la nuestra como lectores o como amigo que lee y que quiere recomendar algo. Por mucho que te guste pues La Rueda, por mucho que te guste El Archivo, por mucho que te guste cualquier cosa larga, densa y complicada, por mucho que te guste la ciencia ficción hiper rebuscada, no puedes recomendarle eso a alguien que no lee. Entonces, si como persona no Ujú. lectora tú vas con toda tu buena fe de, oye, es que mi amigo me ha recomendado esto, es imposible, es que es normal. Creo que el elegir el libro adecuado, que de esto hablaremos un poquito más adelante en el episodio,
pero es súper importante y creo que gran parte de la gente que lo intenta y fracasa es por esto, porque no ha elegido el libro que toca. Ujú. Entonces, una cosa que también comentabas tú, que sería otro tema importante, es el tema de el tiempo que le dedicas. Al final, esto es una pregunta que las dos recibimos mucho y seguramente todo el que lea bastante la recibirá también, que es creo que lo comentábamos también en el primer episodio, el ¿cómo lees tan rápido? Tal, no se trata de leer rápido, se trata de dedicarle tiempo. Entonces, si tú no le dedicas tiempo a la lectura, es prácticamente imposible que te hagas a ella. Porque tú no puedes coger y leerte un día 30 páginas, 50, 200 si tú quieres, y no volver a coger el libro hasta dentro de 3 semanas. Esto es un poco el símil de, no sé si te pasa a ti, ¿vale? Pero por ejemplo, voy a extrapolarlo al mundo de los videojuegos. Yo me tiro 3 meses jugando al multijugador de Halo, ¿vale? Llega un momento que yo tengo los controles automatizados en mi mente, sé lo que tengo que hacer. Si de golpe quito el juego y me paso, por ejemplo, a otro shooter diferente, me acostumbro a esos controles. Pero cuando vuelvo al primero, no sé cómo funcionan. Se te ha Intento ido. recargar cómo se recarga en el otro, pues esto es un poco igual al final. Es imposible acordarte de lo que está pasando o tienes una mente privilegiada que se acuerda de cada detalle, pero como tú te tires más de 2 semanas sin leer, tú no te vas a acordar, entonces Claro. tienes que dedicarle tiempo libre. Y creo que además eso hace que te desconectes de la historia, porque si yo me leo algo hoy y no vuelvo a cogerla hasta dentro de 3 semanas, no estoy dentro, no estoy ni con los Claro, personajes, ni estoy se te ha pasado el hype. Se me ha pasado el hype, a lo mejor no empatizas tantos con ellos y es muy probable que ese libro no te guste si lo dejas pasar mucho Claro, tiempo, porque no estás conectando para nada con nada de la historia. Si tú, por claro. ejemplo, lees lento, pero todos los días dices, yo voy a leer todos los días 10 minutos o 2 capítulos o lo que tú te pongas como una meta plausible. Puedes estar 3 meses con un libro, pero tú estás dentrísimo de la historia, conectado con los personajes y lo más seguro es que haya días que te saltes esa meta que te has puesto y que digas, mira, hoy me he enganchado, voy a leer más. Esta tarde que después de comer tengo un ratito, me pongo con el libro. Mm. Y te mantienes enganchado a la historia. Entonces, en este caso de buscarle tiempo, creo que lo más importante es ser constante, aunque tardes más, que leerte de una panzada 6 horas de libro y luego abandonarlo hasta el mes siguiente. Claro, es un poco también por extrapolarlo de nuevo, pero a las series. Las típicas series que sale un capítulo cada semana, ¿vale? Y tú vas siguiendo y cada semana tienes el hype de que llegue ese día para que salga el capítulo. Pero es que ahora imagínate que sale un capítulo al mes. Y más si tú sigues con tu vida, juegas a tus juegos, en caso de, bueno, no te lees otros libros porque estamos hablando de gente que quiere empezar a leer, pero tú sigues con tu vida y de aquí a un mes, cuando ha salido el siguiente capítulo, dices, es que ya no me acuerdo de quién es este tío. ¿Qué nos ha Es que pasado esta con, gente porque se pelea. ¿Qué nos ha pasado con Porque Shingeki no Kyojin? ¿Vale? no lo sé porque yo no la sigo, Tú vi no la la primera ves, temporada pero solo. bueno, tú lo sabes, con Ataque a los Titanes. Hemos esperado para el Sí, final 1 año y medio. y la gente Entonces, no se acuerda. que la gente no se acuerda, no está conectado con la historia, al final me parece que ha sido bueno, ha estado bien, el final es perfecto. Pero ¿qué Estabas ya pasa? desconectada. Estoy ya muy desconectada de esta historia, llevo un año sin saber de estos personajes, ya no me importan tanto como me importaban al Claro, principio. Entonces yo creo que es un poco eso. ¿Tienes que hacer sacrificios, entre comillas? Sí, porque claro, si tú dedicas más tiempo a leer, a otros hobbies que tú tengas, como pueden ser ver series, ver películas, jugar a videojuegos, obviamente es tiempo que tú te estás quitando de los otros hobbies. Entonces tienes que priorizar en tu vida, vale, si lo quiero hacer todo, pues organizarme de un día le doy más prioridad a esto, otro día le doy más prioridad a otro, pero sin dejarlo un poco de lado, porque es lo mismo que con un juego o con una serie. Si te pasas 5 días, 6 días sin ver o sin jugar, en series a lo mejor no tanto porque estamos muy acostumbrados a capítulos semanales y tal, pero es verdad que te desconectas mucho. Entonces es una claro. cosa que tienes que dedicarle tiempo, tienes que buscar tiempo en tu vida a dedicarle a este hobby. Claro, además es algo que es que nos pasa incluso a los que somos lectores de hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando estamos esperando una segunda parte de un libro y tarda año y pico, 2 años, no quiero hablar de los casos de 11 años, pero te quedas como, vale, sí, yo por ejemplo ahora estoy leyendo La espada de Hiedra de Tasha Suri, me leí el primero, que es El trono de Jazmín, me lo leí en verano, que estamos hablando de 6 meses, y cuando lo empecé el otro día, ya estaba como, hostia, espérate, ¿este tío quién era? Y tengo que pararme, pensar, intentar atar cabos porque en 6 meses, quieras o no, lo que dices tú, te has desconectado. Hay cosas que tienes que refrescar y si no haces un poco ese estudio te vas a olvidar. Pues imagínate si encima hablamos del mismo libro que cortas la acción en un capítulo porque te ha Claro. tocado irte a cenar, al día siguiente se te va, se te va, se te va, han pasado 3 semanas y cuando dices, vale, lo que decía antes, y estos señores porque se están pegando.
¿y esta señora por qué está enfadada con el otro? ¿Qué está pasando aquí? Entonces es eso, el tema del tiempo es muy importante. Y ya que estabas diciendo tú lo de encontrar el momento, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poco de, ahora que ya sabemos por qué la gente no lee o le cuesta tanto empezar? Vale, sabemos esto, ¿cómo cogemos ese hábito de lectura? Que es la pregunta que quizá más nos hacen, ¿no? De quiero empezar a leer, ¿cómo cojo el hábito? Entonces, ¿qué Sí, nos puedes decir, Nime? pues para empezar, hemos pensado que de lo más importante es encontrar el momento adecuado del día, que puede ser diferente para todos nosotros. Hay gente que madruga un poquito más, sé que es complicado, pero bueno, hay gente que lo hace y mientras desayuna lee unas cuantas páginas del libro. Hay gente que para mediodía, 1 hora, 2, y les sobra mucho tiempo, se llevan el libro a la oficina o aprovechan para leer ahí. Por las tardes, cuando llegas a casa, pues tu momento de lectura, y luego muchas veces por las noches. Lo que comentaba en el primer episodio, que claro, no es lo mismo decir voy a leer todos los días antes de irme a la cama, pero claro, si eso es a la 1 de la mañana, pues lo más Sí, ¿no? lógico es que te leas una página y te caigas rendido y ese libro nunca avance y tú sientas que es que nunca tienes tiempo de leer. Claro, leer por la noche al irte a la cama, la gracia sería media horita antes de lo que tú pienses que te vas a dormir, porque no hace falta más, al final es coger un poco el hábito. Pues ya media horita antes ya te pones a leer en la cama y ya que se te vayan cerrando los ojos, que es normal. Pero eso, es un poco encontrar qué momento para ti del día puedes quitarle a otras cosas o tiempo simplemente muerto, que antes lo que hacías era jugar al Candy Crush, ¿sabes? Pues a lo mejor si te Claro. llevas el, el Kindle o el libro al trabajo y esa horita que te sobra de comer te pones a leer un ratito, vas avanzando un montón el libro. Si por las noches a lo mejor dices, mira, voy a jugar hasta las 10:30 y de 10:30 a 11:30 me voy a la cama y leo 1 hora, pues es un poco ir encontrando esos momentos en los que a ti te venga bien. Luego es verdad que yo, si por ejemplo me puedo despejar la tarde del domingo, pues va a caer sesión de lectura. Y ahí ya te Claro. puedes leer, pues avanzar mucho más. También cuanto más enganchado estás a un libro, buscas los momentos donde sea. Entonces creemos que lo más importante es eso, encontrar en qué momentos tú te sientes cómodo para poder ir avanzando con el libro, porque si no pasa lo que hemos comentado antes con Liara, que te tiras 3 semanas sin leer porque no encuentras el hueco. Claro, al final esto también es cada uno tiene que hacer un poquito de estudio de su rutina, de en qué momentos, por ejemplo, yo hace unas semanas lo estuve preguntando en Twitter y mucha gente comentaba que leía en el transporte público. Entonces, tú tienes que saber si es un buen momento para ti. Yo ya lo comenté en el primer episodio que yo para mí el transporte público es imposible porque no me concentro. Entonces, si tú eres una persona que como yo le cuesta mucho concentrarse cuando hay ruidos externos y hay otras cosas por ahí, no elijas ese momento porque no lo vas a entender. No vas a entender lo que estás leyendo porque me pasa a mí, que llevo leyendo, no sé, que me leí 130 libros el año pasado. No te va a pasar a ti que es el primer libro que coges, Mari Carmen. Entonces, si ese no es tu momento, no dediques ese momento. Si es el tuyo, pues genial, pero pues analiza un poco cuál es tu rutina. Si tienes un hueco entre que vuelves del trabajo a la noche y haces la cena, pues a lo mejor ese momento, lo que dices tú, en vez de estar jugando al Candy Crush o mirando la tele o scrolleando TikTok o Twitter, quítatelo de en medio. Si te distraen las de esto externas, pues en ese ratito deja el móvil aparte en silencio y no lo toques. Hay que mirar un poco qué es lo que le encaja a cada uno y una vez encontrado ese hueco, dedicárselo a poder ser todos los días. No te digo que, oye, a lo mejor no puedes todos los días, pero un día sí, un día no. A lo mejor puedes cada tarde media horita, pero mañana tienes que ir a la compra. Pues no pasa nada, te vas a la compra, no tendrás que comer, no pasa nada. Pero la cosa es, no le encuentres el hueco de una vez cada 2 semanas. Eso no es encontrar el momento. Encontrar el momento es intentar mantener una frecuencia diaria o casi diaria y lo que decías tú, aunque sea 5 minutitos no vamos a hacer nada, pero media horita, oye, media horita en el que me voy a aislar de todo y voy a ponerme a leer. Perfecto. Que This luego, is. por supuesto, nos pasa a todos que a lo mejor sale un videojuego que teníamos mil ganas y nos tiramos sin leer 2 semanas porque estamos centrados en otra cosa. Y es normal, o sea, crear el hábito de Baldur's lectura no Gate, tú. significa, sí, no significa el crear el hábito de lectura que te obligas a ti mismo, no, es que tengo que leer media hora, no, es simplemente, oye, acostúmbrate. Yo sí sé que va a salir algún juego, pues me acuerdo que el puente de octubre estuve todo el puente jugando al Baldur's Gate. Pues Doy no fe. leí,
y no pasa nada, y no me arrepiento. Yo con Starfield, ¿cuántas lecturas me bajaron cuando salió Starfield en septiembre? Pues prácticamente leí la mitad, pero no pasa Porque nada. obviamente hay cosas que te hacen ilusión y les quieres dar prioridad por encima de la lectura, por supuesto. Pero es verdad que si tú tienes un hábito lector, pues yo jugué al Baldur's Gate, vicié, pero por las noches antes de irme a dormir, pues hubo días que cogí el Kindle, porque en ese momento pues estaba con el Kindle. Entonces es verdad que yo le busqué ese ratito, el decir, vale, pues, o por la mañana cuando me levantaba por la mañana, que estaba en la cama, pues cogí un rato el Kindle y a lo mejor leía una hora y no me había levantado todavía. Entonces buscarle eso, aunque tengas otras cositas, no abandonar del todo. Si os cuesta tener hábitos lector, hay gente que está 2 semanas leyendo, está 2 semanas jugando videojuegos, luego coge y vuelve a coger normalmente otro libro. Si has terminado el libro es mucho más fácil, luego volver Justo a lo iba a coger. decir. No es lo mismo que estar Que con el si mismo libro y, frenas, y abandonarlo. Pero si tú acabas un libro y dices, vale, pues ahora me he acabado este libro, ahora quiero jugar este juego, ahora quiero hacerme un maratón de esta serie. Y luego ya retomo, ¿vale? Yo creo que mientras cerremos libro no hay ningún tipo de problema en luego volvernos a poner otra vez. claro. Es que es un poquito eso, o sea, es que es precisamente lo que has dicho tú. No es lo mismo abandonar la lectura un mes cuando has acabado un libro. Cierras el libro, lo dejas allí, tú te tiras, acaba de salir la nueva temporada de yo que sé lo que quieres ver, te la ves. Pero si rompes una lectura a A mitad del mitad, libro es lo que comentábamos antes, es que no te vas a enterar de la media de lo que está pasando. claro. Y luego hablando un poquito de esto, queremos hablar Ujú. también del tema metas, ¿vale? Porque hay gente que le ayuda mucho ponerse una meta diaria o incluso semanal, porque es verdad que esto tiene que ser algo muy propio, nadie te puede decir, pues tienes que leer 50 páginas al día, porque si no, no vas a crear el Si no lo hábito, lees bien. si no, no lees bien, si no, no avanzas, al final esto tiene que ser algo muy personal y yo creo que sí que puede ayudar a cierta gente el ponerte una meta de quiero intentar leer todos los días media hora. Algún día no lo cumplo, no pasa absolutamente nada, pero al día siguiente va, es que me apetece además encontrar este huequito, porque hay veces que tampoco nos apetece, pero decimos, ay, es que la vida, es que no lo encontramos, es que... Pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor el ponerte una meta o decir X capítulos. A ver, también depende del libro, porque hay libros que un capítulo son 40 minutos. Entonces, a lo mejor con un capítulo que te leas al día vas súper bien. Y hay otros que son muy cortitos y dices, oye, pues mira, más o menos, como he empezado ya el libro y veo que los capítulos son muy cortitos, a lo mejor una media de 8 capítulos, 10 al día, no es mucho. Entonces yo creo que sí Claro, que pueden ayudar el tema metas siempre y cuando te las pongas tú y no sea porque nadie te influencie ni porque te hagan sentir mal de que no lees lo suficientemente rápido. ¿Tú qué opinas con respecto a claro, la meta? es justo lo que te iba a decir. O sea, yo no soy de metas porque precisamente es eso. Creo que yo me estoy estipulando a mí misma que tengo que hacer algo. Pero siempre y cuando te las pongas de una manera sana, por ejemplo, como lo has comentado por tiempo, decir, cada día media horita, incluso si te pones un temporizador y dices, venga, Llegues a donde empiezo, pam, llegues. y llegues a donde llegues, no pasa nada. Lo de los capítulos, claro, cuando lees en papel, esto es complicado porque dices, bueno, un capitulito más. Voy a leer este capítulo y dices, esto no se acaba. Los que leemos en Kindle a veces vemos que dice, siguiente capítulo, 40 minutos. Y Y dices, dices, ¿qué? buenas noches, no lo Perdón, empiezo. va a ser que lo dejo aquí, no lo empiezo. A ver, Porque Crombie, eres tú. estoy hablando contigo. Si eres como Nime, que te da igual dejar un capítulo a medias, Sí, pues vale, pero yo que soy que tengo que acabar el capítulo, si no me dan dos derrames cerebrales, no puedo. Pero bueno, volviendo al tema de las metas, siempre y cuando seas consecuente y seas, oye, no me estoy obligando, quizá un poco, pues como la dieta. Es como hacer una dieta, o sea, tienes que obligarte a hacer unas cosas dentro de lo normal, porque si no acabas triste, depresivo y desolado. O sea, obligaros forzaros a leer, pero sin que sea a un nivel tóxico, por favor, porque entonces puede ser un problema y puedes crearte tú mismo un trauma como el que comentábamos antes con el cole, ¿no? De, es que tengo que leer esto y ahora mismo no puedo más, pero no, hombre, no, pues si no puedes no pasa nada, sáltatelo y ya mañana seguimos. Pero a ver, pues eso, seamos razonables dentro de lo que nos exigimos. Está bien. Había gente que comentaba que lo hacían por páginas. De cada día, bueno, esto es uno de los que no estoy de acuerdo, que era, a esto me refiero con lo de ser un poquito razonables, que decían, no, es que la primera semana o el primer día 10 páginas, al otro 20, al otro 30, creo que es exigirte demasiado. Hacerlo de esa forma es exigirte demasiado, ya sea por semanas sí. o Y por que cada libro días. es un mundo. A lo mejor 10 páginas de un libro son súper No pasa nada. densas y otras no ha pasado nada y dices, y ahora paro. Es que es un poco Claro, yo ahora complicado. mismo con el de la espada de Hiedra llevo 105 páginas y no había empezado a pasar nada hasta la 80. Claro, si tengo que leerme 10 páginas y estoy en el mismo sitio con gente hablando, pues vamos mal, que quizá pues ahí entramos en lo que hablábamos al principio de quizá no es el libro adecuado para empezar. Pero claro,
hay que ver un poquito qué libro has escogido y de qué tiempo dispones. Y a partir de ahí, si ves que para ti es ponerte metas, guay, ponte una meta para ti mismo, no para cumplir, porque no estás en un examen, nadie te va a juzgar, básicamente. Totalmente. Creo que las únicas metas que nosotras nos hemos puesto es en las lecturas conjuntas, porque nosotras llevamos pues bastantes meses el año pasado que leemos algunos libros a la vez y sí que es verdad que entre nosotras decimos, vamos a intentar llegar hasta el capítulo 25 y a partir de ahí comentamos. Esto se ha transformado en que somos incapaces de cumplir metas, tanto para bien o Y para hemos mal. descubierto que Telegram te deja poner spoilers, Entonces, censurado, ya está. directamente lo que hacemos es el capítulo en el que vamos, censurarlo por spoiler y quien quiera seguir sigue y quien no, no. Eso es verdad que también nos da mucho juego a decir, ostras, Liara ya ha llegado al capítulo Tengo 30 que y leer hasta ahí. está poniendo muchas cosas, voy a intentar llegar hasta ella. Y entonces, donde lo deja Liara, por ejemplo, yo digo, va, voy a intentar ponerme hoy a ver si llego hasta donde ha llegado ella. Y si no llego, no pasa nada. Pero es verdad que el tema metas lo hemos intentado, pero había a lo mejor hay una tarde que yo tengo mucho tiempo libre, tengo ganas de leer y no me apetece parar en el capítulo 20. Pero es verdad que tampoco quiero hablar si las otras no lo han leído. Entonces, al final, el tema, poder poner spoilers nos ha venido súper bien y nos motivamos mucho la una a la otra de decir, ay, mira, ya ha llegado, voy a ver si cojo esta tarde y puedo avanzar también. Entonces, Y me también pongo a tu creo ritmo. que... Sí, sí, creo que también es muy guay el tener a alguien con el que empezarte un libro a la vez y ir comentándolo, que creo que eso también favorece que tengáis hábito de lectura, porque te va a apetecer, buah, cuando leas el siguiente capítulo va a ser flipante, vamos a comentarlo. Entonces creo que también te puede favorecer a ir leyendo cada vez más. Al final es un poco como otra vez lo de las series, ¿no? Cuando tú te estás viendo una serie y nadie más la ve, a que cuando tienes a un montón de amigos o en clase cuando eres más joven o en el trabajo, hostia, ¿viste el capítulo de ayer de no sé qué? Y lo comentas, pues siempre es como te das Te motiva. autobombo al hype y te motivas y hace muy bien. Luego más adelante ya hablaremos de esto, de también cómo ayuda a retener el tema de comentar las lecturas. Ujú. Pero sí, si encuentras a alguien con quien leerlo a la vez o que se lo haya leído e ir comentando, también es un puntazo muy guay. Sí, y yo creo que un poco acorde con todo lo que estábamos hablando es el tema de escoger el libro adecuado. Igual que hemos comentado antes que si lo escoges mal, pues te puede ir muy mal y te puede romper totalmente las ganas de leer. Escoger el libro adecuado. Un poco también, como comentamos, creo que nos hicieron una pregunta en el primer episodio de que somos lectoras emocionales, ¿no? Un poco del estado en el que tú Mm, te encuentres, correcto. o ya no solo eso, sino, ostras, vengo de 2 libros súper densos, me acabo de terminar La Rueda del Tiempo, acabo de terminarme El Archivo de las Tormentas, me apetece ahora mismo algo más ligero. Hay gente, yo por ejemplo, hay veces que me pasa eso y hay otras veces que digo, ¡buah! Vengo de una saga epiquísima, quiero otra, quiero libros también Quiero densos, más. gordos. Entonces, cambia un poco dependiendo de cómo te encuentres tú en ese momento. Entonces, creo que es muy importante tanto elegir el libro, como ha comentado Liara, pues si tienes mucho hype por este libro y tú te ves capaz de decir, sí, sí, hay mucho hype, me da curiosidad, quiero leérmelo yo también para ver si de verdad es tan bueno. O si tú tienes que ser consciente, oye, no he leído en mi vida, pues a lo mejor meterme en un sistema de magia con un lore y un mundo súper extenso, que además hay muchos autores ahora que te meten en la acción en el primer capítulo. Sí. Esto quiere decir que no te explican. Antes yo creo que era más, tú empiezas un libro y te explica el mundo, ¿no? Érase una vez en el mundo no sé qué, no sé cuántos, entonces tú entrabas con explicación. Ahora hay muchos autores que te meten en mitad acción, te meten Mm. ya en una pelea, te meten ya en un mundo y no te explican. Tú por Y contexto y ya te según vas enterarás después. leyendo, te vas enterando. Esto lo hace mucho Sanderson, Sara a veces también lo hace, muchos autores sobre todo de fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú no has leído nunca, te empiezas un libro y no te estás enterando absolutamente de nada y tú no sabes que es Dices, porque ¿dónde me he no te metido? tienes que enterar, es que es aposta. Pero claro, tú como no lector no lo sabes. Pues puede ser que se te atasque muchísimo ese tipo de libros. Que yo creo que sea mucha gente, la única gente que ha leído a Sanderson y no le gusta, yo creo que es por esto. Porque es un poco denso, entras, no te enteras de nada, has leído muy poco y se te puede atascar un poco. Claro, eso es uno de los motivos, por ejemplo, con Sanderson, ahora que lo mencionabas, de por qué siempre se dice no empieces por el archivo. ¿Por qué? Pues Sí. a ver, si tú vienes de leer fantasía épica, pues puedes empezar por el archivo, pero para gente que entra de nuevas, pues ahí tienes el símil. Siempre es mejor escoger algo sencillo o, bueno, sencillo, no tiene por qué ser simple. Cuando digo sencillo me refiero a que no tenga 1200 páginas, 502 personajes secundarios, 25 principales.
Y que al quizá final, por no. ejemplo, Entonces, el archivo es muy introductorio, como libro de saga. No te explica muchas cosas que vas a ver después. Entonces, claro, empezar por ahí no es lo mismo que empezar con el Imperio Final, que puede ser, entre comillas, con el meme más autoconclusivo. sencillo. De hecho, Sí. es el meme de que es autoconclusivo porque es un libro muy sólido en sí mismo. Para mí, El Camino de los Reyes no es sólido en sí mismo porque sin los demás te No, quedas se muy a queda mitad, cojo. se queda cojo. Entonces, por ejemplo, en este tema de escoger el libro adecuado, yo, por ejemplo, a muchas amigas que tengo que no eran muy lectoras de fantasía y que querían empezar a leer Sanderson, yo las he hecho empezar por El aliento de los dioses. Y se han enganchado a Sanderson y de ahí han pasado al Imperio Final, han pasado el Antris, han pasado al Arcanum, etc. Entonces, que depende de que tú conozcas a la persona a la que estás viendo, yo digo, yo ahora a esta persona que no ha leído fantasía en su vida, le pongo el Imperio Final y a lo mejor se me cae muerta. Porque no es un Sí. libro, no está acostumbrada a leer estas cosas. Sin embargo, les pongo El aliento de los dioses, que es un libro que empieza poco a poco, empieza más lento, te va explicando el sistema de magia y, entre comillas, también es autoconclusivo y les ha gustado mucho. O sea, Bueno, y lo es por ahora, así que sí, he tenido 100% de experiencias positivas con esto. De, oye, persona, además, como tiene romance, tiene sipeos, yo sé, eso sé que a mis amigas les gusta, entonces digo, vete por aquí, que luego yo sé que cuando te cambies al Imperio Final, aunque sea diferente, tú ya vas a ya saber que hay tendrás el rollo. sistemas de magia, sabes que hay cómo describe a los personajes. Y la verdad es que me ha salido muy bien. Por eso que depende de Genial. la persona, puedes recomendar una cosa u otra. A lo mejor tengo amigos que sí que les puedo recomendar, empiézate por el Camino de los Reyes si quieres. Entonces Pero también porque es ya un sabes lo que poco, leen. claro, Entonces, es eso. No me quiero extender mucho con este punto porque ahora luego tenemos otro punto sobre cómo escoger la lectura adecuada, pero al final es todo lo que comentaba Anime ya. Tienes que pues ver primero qué te gusta a ti o si te lo recomiendas a otra persona, que si ha leído algo o qué le gusta. Bueno, ya te digo, lo vamos a hablar más adelante de qué ujú, tipos de aficiones tienes, qué tipos de series te gustan y a partir de ahí ir sacando un poco, también dejarse aconsejar quizá por libreros explicándole, oye, mira, no he leído en la vida, quiero leer, ¿qué puedo leer? Obviamente, ningún librero que se precie y sea buen librero te va a decir, mira, léete Abercrombie cuando no has leído ni los tebeos de Teo va a la escuela. No, entonces, bueno, de esto ya ahora para eso seguiremos. también Esto, tenéis Bookstagram, las reseñas, hay muchas, hay muchas muchas opciones. opciones. Pero no Y os fiéis de lo luego que dicen cuatro locos en Twitter que están locos con el Cosmer y con la rueda. Yo con la rueda no, pero con el Cosmer me que incluyo. te meten hype. Cuidado, 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 que luego vas al agujero. Y luego un poco como comentábamos antes, abandona los libros las veces necesarias. Que No no te pasa nada. gusten. Si un libro se te atasca y lo dejas un tiempo, como me pasó a mí con la lección de O ley, para ya lo siempre. sabéis. O, bueno, exacto. La lección no lo iba a dejar para siempre porque es No, Brandon, no, pero aleación no. pues a lo mejor este libro no es para mí y ya está. Es verdad que yo tengo una mentalidad que me cuesta mucho abandonar cosas. Sí que es verdad que puedo abandonar sagas sin ningún tipo de problema, pero si me he empezado un libro, aunque sea para criticarlo a muerte, me lo quiero terminar. Pero eso soy yo, y yo no sufro leyéndomelo. Yo lo despotrico y ya digo, vale, no voy a seguir esta saga porque me parece horripilante, pero te puedo comentar a veces, porque no, a mí no me ha gustado, oye, si tú tienes otro tipo de visión o te gusta más el mamarracheo en este campo, pues o sea, a lo mejor te lo pasas súper bien. Y es verdad que yo Claro. intento no abandonar, pero si no nos está entrando un libro, cambiemos de chip. O sea, a lo mejor no es el momento de leer este libro y a lo mejor lo cogemos en 3 meses y nos flipa. Un libro que habíamos dejado aparcado. Claro, y al final es eso. Esto siempre es desde el punto de vista de que nosotras, como personas que llevamos mucho tiempo leyendo, somos capaces de poder leer un libro que no nos llama la atención porque tenemos ese hábito, sabemos que si le dedicamos 2, 3 horas una tarde nos lo ventilamos rápido, pero cuando tú no estás acostumbrado a eso, no tienes esa costumbre de leer, si encima para una vez que te pones a leer te estás aburriendo o no te está gustando o el libro te está triggereando por todos lados, coges y lo sueltas. Y no pasa nada que ese libro sea el top ventas o lo que más les gusta a tus amigos. O sea, cada uno aquí tiene sus gustos. Y si, por ejemplo, yo te digo, oh, es que Patrick Rothfuss, es que el nombre del viento, es que no sé qué, a Anime no le gusta el nombre del viento. Pues tú imagínate que Nime es lectora reciente, iniciada, y yo le vengo, ¡buah, el nombre del viento, tía! Y la pobre se lo está leyendo y está diciendo, ¿qué mierda me está dando esta tía para leer? Oye, ¿no te gusta? Da igual que te lo hayan recomendado, da igual que esté clasificado como el mejor libro del año. Lo cierras
y puerta, y coges el siguiente. No pasa nada, no podemos sentirnos mal por abandonar un libro o porque no nos guste algo que a todo el mundo le gusta. Oye, no somos una mente colmena, es lo que hay. Totalmente. Y luego yo creo que para terminar con este punto de ayudarnos a crear ese hábito lector, os queremos hablar un poco de la aplicación de Goodreads, ¿vale? Es una aplicación donde tú puedes No escanear, sponsorizado, pero podría. no sponsorizado totalmente, ¿eh? Esto es, ojalá, pero no. Es una aplicación, está en web y está en dispositivos Android, Y iPhone. iOS, Desde sí. aquí un llamamiento a que por favor nos arreglen la de Android porque va fatal. O sea, Y que nos traduzcan la de iPhone porque está en los, inglés. los de iPhone lo tienen divina, la aplicación va súper bien, Uy, qué es pelo, señor. monísima. Y la de Android lleva como 5 actualizaciones por detrás, sí, eso. Pero bueno, es una Sí, sí, aplicación que pero tú que no nos la han puedes. traducido, que la Sí, tenemos en sí, inglés. por eso la tenéis Dios. cookie. Nosotros la tenemos horrible. Entonces, bueno, os explico. Es una aplicación que tú puedes escanear los libros, que me parece muy guay, o los Sí. buscas y puedes añadirlos a tu pila de pendientes, a libros que te estás leyendo y libros que te has leído. Y los puedes puntuar y poner incluso una pequeña reseña si quieres. Entonces, de aquí sale el reto de Goodreads, que nos habréis visto ponerlo por varias por todas las redes, que es que tú te pones como reto lector a ti mismo X libros para leerte en un año, los que tú quieras. Y ahí vas añadiendo y se ve si llegas o no llegas. Bueno, no he llegado. Me he pasado este año, se me dio la pinza. El año que viene me lo voy a poner un poquito más bajo. Entonces es un poco también para las obsesionadas de las listas, como somos nosotras, pero luego está muy guay porque luego te hace que todos los libros que te has leído en un año, lo tienes ahí siempre guardado. Ojo, yo empecé a usarlo creo que en 2018 y de vez en cuando me meto a cotillear, ay, mira lo que me leí este año. Te hace Entonces, medias te también. hace medias, cuántas páginas sueles leer, si lees libros más largos, más cortos, porque claro, no es lo mismo ponerte de reto 30 libros y que tú seas una lectora de libros de 300 páginas a libros de 1000 y pico. Entonces, la verdad es que creo que puede estar guay, ya solo como un sitio donde tú guardar las lecturas que haces en tu vida, de todos los libros que te has leído, puedes decir, ala, mira, me he leído 100 libros, qué pasada. Y que también te puede ayudar a decir, ay, venga, voy a ponerme un ratito a leer, que así en enero me entran más libros para el reto lector, pero siempre que sea una cosa tuya, un reto tuyo, no matarte a llegar a los 50 libros que me he puesto de meta este año, pero creo que puede ser algo muy guay. A mí, yo ya te digo, hace no mucho, bueno, constantemente hay polémica en redes con Goodreads, sobre todo con cada cambio de año, que de esto creo que comentamos que ya le queríamos dedicar un episodio a estas cosas, pero porque comentaban que era un comportamiento muy tóxico estar compitiendo entre nosotros y entre nosotras por a ver quién leía más. Y creo que es un enfoque muy malo de Goodreads. O sea, yo al final lo que a mí me animó a usar Goodreads fue el hecho, una cosa que me encanta, que no lo has mencionado, pero tú cuando vas leyendo, tú le das a un libro que lo empiezas a leer, ¿no? Y te Ujú. sale una barrita y tú cuando acabas tu sesión de lectura dices, hoy me he quedado en la página 52 y pones, estoy en la página 52 y directamente la barrita te pone, llevas el 15% del libro. Y creo que es una cosa que a mí al menos me motiva mucho el decir, vale, me voy a poner a leer, llevo el 15% y cuando acabo de leer me dice, llevas el 27% y dices, ¡hala! ¿Cuánto me he leído hoy? ¿Sabes? Es una cosa que creo que, Está muy sobre todo guay, si sois sí. así de frikis como nosotras, te motiva mucho el decir, ay, pues mira, a veces a mí me pasa que digo, siento que no estoy avanzando con este libro y cuando termino la sesión de lectura y lo meto, digo, oye, me he leído un 10% del libro, pues parece ser que sí que avanzo. Sobre todo con libros un poco más grandes, ¿no? Que dices, hostia, voy pasando páginas y esto no, el libro sigue quedándome todo el libro. Y al final es eso, o sea, creo que los retos lectores de Goodreads, y quien dice Goodreads dice otras aplicaciones que existen iguales y que no utilizo, pero bueno, que existen, lo interesante es no es una competición con la gente. Da igual que tú te hayas leído 10 libros este año y yo me haya leído 130 o 200 o 50. Lo importante es, para mí, de esa aplicación, el seguir, el llevar un historial de tus lecturas, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, el propio proceso dentro del libro de ver cómo avanzas, el tener un feed con la gente o tus amigos o la gente que tienes agregada que ay, pues mira, esta persona está leyendo este libro y mira lo que opina, tal. O yo qué sé, puedes Ujú. entrar en las reseñas de un libro y decir, "Mm, tiene una media de 3,6, a ver por qué le han dado una estrella a este libro. Y te leen las reseñas malas, o sea, creo que al final es una forma de seguir tus lecturas que puede incitar mucho a seguir haciéndolo o a seguir, no mejorando, porque no se trata de mejorar, pero como a avanzar.
A mí la verdad que es que me parece muy guay. Además, luego Sí, también sobre todo cuando se acerca al final de año, te hacen como los Goodreads Awards, que te ponen, va, pues el top de fantasía y tú puedes votar y tal, y ves lo que ha salido. No sé, me parece una aplicación que es en parte sencilla, pero es súper dinámica y creo que para las nuevas incorporaciones, si además coges esa costumbre de cuando empiezas a leer y terminas, lo marcas en el Goodreads, creo que además te motiva muchísimo el ver cómo tú mismo estás avanzando. Es una forma de decir, vale, realmente estoy leyendo y realmente estoy adelantando en la novela y en la historia. No sé, a mí me sí. gusta mucho, me parece muy guay. Y además está muy guay porque ese progreso a la gente le sale, de Nime ha Claro, los avanzado demás un lo diez ven. por ciento O, por ejemplo, a mí me han dicho a veces que como pongo libros que quiero leer, hay gente que dice, Le ay, sale. se quiere leer este libro, me lo voy a apuntar yo también. Y cosas así. Sí, Entonces tú puedes ver gente que apunta qué libro se quiere leer y les echas un vistazo, qué libro se ha empezado a leer. Entonces está muy guay porque puedes sacar muchísimas recomendaciones de ahí. Si sigues a gente que claro. más o menos lee lo mismo que tú, Si entras además dentro de un libro en concreto y bajas, antes de las reseñas, te pone de la gente que tú tienes en amigos, pues por ejemplo, no sé quién ha leído este libro y le ha dado 5 estrellas. No sé quién ha dicho que lo quiere leer. No sé ujú, quién se lo está leyendo. Entonces, a mí me parece muy guay. Es que a mí siempre me gusta saber sí. qué coño se está leyendo la gente y qué le quiere leer. Y al final, pues eso, somos un poco monotema, pero no sé, es que mola mucho. Desde aquí pedimos que por favor nos la actualicen porque queremos mucho esta aplicación, pero de verdad que nos tienen un poco abandonados, ¿eh? Sobre todo a lo de Android. Sí. Y si quieres, seguimos ya un poco, cerramos un poquito este tema de lectura, hábito lector, escoger el libro adecuado. ¿Cómo, cómo diríamos que sería una buena manera de saber qué libro nos va a gustar, qué libro nos va a poder llamar? Vale, yo creo que lo primero es hacer un poquito de introspección y saber qué te gusta a ti. Porque lo que hablábamos, cada persona es un mundo, entonces hay veces que puede ser muy sencillo decir, oye, es que los videojuegos que me gustan son de terror, es que las series que me gustan son de terror, y es que las pelis me gustan las de terror. Entonces, chiqui, busca libros de terror que es lo tuyo, ¿sabes? Entonces, si tienes unos gustos más variados, pues a lo mejor tienes que ir mirando, yo qué sé, ¿por qué me gustó esta serie de terror? Por la intriga, por el suspense, pues no sé qué, pues a lo mejor también puedes explayarte un poquito hacia los thrillers, hacia el policíaco, que es algo de lo que no hablamos mucho porque no somos muy lectoras de policíaca, pero también es un muy buen punto para empezar. A fin de cuentas, yo, por ejemplo, si en series, es que si miro lo que me gusta en libros, si miro lo que me gusta en series, es que va muy de la mano. O sea, series. Me encantan las series de terror sin sustos, no me gusta que me salga una persona chillando y por eso me gustan tanto los libros de terror, porque no hay un papilo que sale así hacia afuera, ¿sabes? Un desplegable de poink, no hay. Entonces sé que eso me gusta, sé que me gustan las series que tienen fantasía, por ejemplo, te puede gustar la serie de Sandman, cuando salió Sandman, te puede gustar, a ver, te iba a decir, te puede gustar La Rueda del Tiempo, si te gusta la serie de La Rueda, por favor no te leas La Rueda y menos si eres novato, déjalo para más adelante, ¿vale? Juego Yo de no me la he Tronos. leído. Juego de Tronos, no sé, no he leído Juego de Tronos, pero hay que ser un poco razonable dentro de esto de lo que comentábamos. A lo mejor es el mayor fan de las pelis del Señor de los Anillos, pero si no has leído en tu vida, quizá El Señor de los Anillos no es un buen punto para empezar, ¿vale? Pero yo qué sé, me gustan los videojuegos de mundo abierto en los que hay animales y hay dragones, pues a lo mejor la fantasía te gusta porque tiene dragones. Al final siempre es un poco, yo qué sé, tienes que conocerte a ti mismo y saber lo que te gusta. Obviamente no puedes saber lo que te gusta leer si no has leído, nunca, Claro. pero guíate un poco, ya sea por lecturas obligatorias que no te gustaron del colegio y no coger el mismo estilo si no te gustó en ese momento, o aficiones otras que tú tengas, yo qué sé, por salirnos un poco de la fantasía. Puedes decir, oye, pues a lo mejor no sé si me gusta la fantasía, la ciencia ficción, el terror, pero me encanta, te voy a poner un ejemplo de una lectura mía del año pasado. Me encanta Harry Potter, era súper fan de Draco Malfoy, pues me voy a leer la autobiografía de Tom Felton, que es el actor que hace de Draco Malfoy. Es divina, a mí me encantó. O yo qué sé, soy súper fan de Britney Spears. Pues oye, mira, Britney Spears sacó su autobiografía hace poco, léetela, ¿sabes? Yo qué sé, o lee sobre temas que sepas que te interesan. Me encanta la mitología nórdica. Puedes leer mitos nórdicos, relatos de mitos nórdicos. Me gusta la griega, pues lo mismo. Yo qué sé, me gusta cierta persona del mundo del famoseo, ya sean actores, actrices, lo que sea, pues si tiene una autobiografía, pues a lo mejor es un buen punto para cogerte un hábito de lectura para conocer la vida de esta persona. Ujú. Si, por ejemplo, no has leído en tu vida, pero eres súper fan de las pelis de Harry Potter, pues puedes probar a leer Harry Potter. ¿Sabes? Que no siempre tenemos que leer, que eso es una cosa que quería comentar antes y se me ha pasado un poco, que no podemos equivocarnos tampoco, decir, es que
como yo ya tengo 30 tacos, tengo que leer cosas de adulto. A veces leer juvenil, o leer middle grade, o leer, quizá infantil se nos queda demasiado flojo, ¿no? Pero new adult, cosas un poquito más. Ya haremos quizá algún vídeo hablando de las categorías, porque esto si no, para la gente es un poco caos. Pero que puedes bajar, digamos, de categoría de edad, que no pasa nada, ¿sabes? A lo mejor a ti te gustan las series o las pelis un poquito más, la típica peli de Navidad para toda la familia y tal, no tienes por qué ponerte a leer fantasía épica, entonces. Léete algo, pues yo qué sé, pues lo que te comento, algo así un poquito cozy, un poquito gustosito, un poquito más juvenil, yo qué sé, no pasa nada. Claro, y más porque yo, por muy mayor que me haga, no voy a leer clásicos. Y a lo mejor hay gente de mi edad o más joven que le encanta leer clásicos. Entonces, al final, la edad para leer los libros, quitando infantil, que obviamente es para niños, el resto, a partir de juvenil, da igual Mm. para quién esté enfocado. Se pueden disfrutar totalmente siendo más mayor. Y luego sí que es Incluso verdad. te añado, un momento, te añado la middle grade, que middle grade yo la descubrí, como género lo descubrí hace poco, pero está cogido un poquito antes de la adolescencia. Ujú. Está por ahí los 12 o por ahí. Yo hace no mucho me leí un libro que publicó Puck, que se llamaba Un parque de atracciones siniestro, parque de aventuras siniestro, algo así, que es middle grade. Y me lo pasa genial, ¿sabes? O sea que, cuidado, obviamente pues no te vas a leer, por lo que digo, Teo va a la escuela, pero que en realidad si la temática te parece interesante y no te quieres complicar la vida, puedes irte a géneros aunque no estén destinados para tu edad. Es que da exactamente igual, que hay mucho Claro. tabú con Y lo a de lo mejor la te lees juvenil. uno y ya está. Que no hace falta Claro, que no falta que te todo lo leas que todo el catálogo. todo el catálogo. Pero de vez en cuando, nosotros también nos gusta de vez en cuando cambiar de género. Eso ya lo hemos dicho. Somos muy de una cosa, pero de vez en cuando nos metemos aquí algo que no Claro. es lo habitual y nos gusta. También creo que es muy importante no cerrarte, porque esto es para empezar. Para empezar, claro, tú tienes que ver en qué otras cosas te gustan y entonces ir hacia lecturas que sean afines. Lo que no puede ser es que tú digas, no, no, yo es que solo leo fantasía y entonces ninguna, ni siquiera subrama de la fantasía me la pienso leer porque es inferior. Por Leo ejemplo, fantasía épica, adulta y no voy a puede, tocar el juvenil. que puede Chico, abre ser tu mente. tu género súper favorito de la vida, pero al final hay X libros que te puedes leer de eso y se acaban. Entonces, si eres lector voraz, pues es que te vas a quedar sin sagas y sin cosas. Entonces, creo que es muy importante tener la mente abierta y leer otro tipo de géneros, porque, por ejemplo, Liara, con Acotar, que fue su primer libro de fantasía Yo romántica. creía que no me gustaba la fantasía romántica porque creía que iba a ser como Crepúsculo. A pesar de que en Crepúsculo fui muy friki de Crepúsculo Y en a su mí me época, encanta pero me he hecho Crepúsculo mayor. también, exacto. A mí también me encantó en su época. Pero Pero sabemos que es mamarracheo del malo, que es tan sí, malo que está bien. exacto, ¿Vale? exacto. Entonces es verdad que a Liara ella tenía no prejuicio, pero sí que pensaba, buah, a mí esto no me va a gustar. Sí, llámalo prejuicio porque pensaba que era como Crepúsculo. Exacto, sí. ¿Qué pasa? Que al final ella se animó, la recomendaron a Cotarta, no sé qué, se animó y ahora está la reina de la fantasía Y romántica es mi junto a mí. vida. Yo también empecé o sea, yo empecé también el año pasado, ¿eh? Yo era lectora de fantasía épica y vi que la gente recomendaba mucho a Acotar y dije, ay, voy a ver de qué va esta vaina. Pero tampoco era una cosa que tuviera en mi radar. Y ahora me he hecho fan absoluta. Que a lo mejor lo leéis y no es vuestra cosa, que no pasa absolutamente nada. Pero sí Pero conocemos no por mucha eso le gente. tienes que hacer también el boicot a todo el Eso es. género. Y también os digo que muchísima gente que tenía prejuicios ha empezado a leer Se fantasía ha callado el romántica piquito, yo la primera. y ¿Sabes? está dentro del bote. Mucha, mucha, mucha gente. De hecho, todo el mundo que conocemos, todos los chicos además que conocemos, que eran lectores de fantasía épica, que igual tenían prejuicios, algunos en mayor medida, otros en menos. Hay algunos que sí que tenían ahí, lo voy a odiar, y hay otros que simplemente, oye, pues este tema nunca lo he leído y no me llama la atención. Y están todos dentrísimo. Entonces, ahí Es lo que no es bueno dejamos. tampoco odiar un género que no conoces solo porque crees que no te va a gustar. Sí. Está Otra mal. cosa es que yo, por ejemplo, no lea mucho terror porque me cago viva. Entonces, claro, ahí, Tengo este año, gente que claro, nos escucháis, este año tenemos que conseguir que para Halloween es que me Nime se lea muero. un libro de terror. Que sí, que algo me leeré. Vale. 100%. Pero que me No cago te voy viva, a dar a Jack entonces. Ketchum, que es lo peor que hay en la vida, ¿vale? Pero una Vale. Catriona. Sí, sí, además de Catriona ya he leído un libro y me cagué viva, pero me lo ¿Cuál leí. leíste de Catriona? La casa al final de Needless Street. ¡Ah! ¡Mi Me gustó favorito! mucho, ¿eh? Pero lo pasé fatal, lo pasé fatal. Entonces yo lo asumo. Entonces a lo mejor un libro de terror al año, yo digo, vale, No pero hace no, daño. pero no me cierro. Porque, por ejemplo, me leí el de Catriona, fatal, me sentó Y fatal. eso que Catriona no es terror. Exacto. Pero me Te voy a gustó dar yo un Jack mucho. Ketchum, un Cliff Barker. Bueno, vamos a seguir con el tema que nos vamos.
Pero bueno, eso quería decir, que por mucho que empecemos por una cosa, porque es lo que, la verdad es que es lo que nos llama, no nos cerremos a otras cosas porque a veces descubrimos géneros y subgéneros súper guays o libros, sinceramente, yo por ejemplo nunca pensé que me iba a gustar leer ficción, porque no había leído nada de ficción, y la verdad es que tengo un par de autoras fichadas, que es que todo lo que sacan lo adoro, lo amo, y es ficción, no tiene romances pues como en la vida normal, no es un libro, es un libro de dramas de la vida y me flipa. Y es una cosa que a lo mejor nunca hubiera pensado que me iba a gustar. Entonces eso, que no os Mm, cerréis y os dejéis recomendar cosas. Exacto. Entonces, el tema de... Queríamos hablar un poco de las adaptaciones de película, pero creo que más o menos ya Yo la creo hemos tocado por que sí, encima. Resumiendo es, si hay una serie que te gusta y tiene libros, léetela siempre y cuando... Esto hablando de que seas novato, ¿vale? De que estés iniciándote. Si tú ya llevas tiempo, pues léete lo que te dé la gana. Pero quizá, pues, si ves que El Señor de los Anillos son 3 tochos así de gordos, yo personalmente desde aquí te digo que no empieces a leer con Tolkien porque te vas a querer pegar 3 tiros y cortarte un brazo. Entonces, Harry Potter sería una buena opción. Eragon, no creo que nadie se quiera leer Eragon en base de las pelis, porque, en fin, pero yo qué sé, por llevarlo a otro lado, videojuegos. Me acuerdo yo cuando tuve un parón lector muy, muy, muy gordo, que, por ejemplo, me dio por buscar los libros de Gears of War, me dio por buscar los cómics de Mass Effect, que aquí estamos hablando de libros, pero los cómics también son una muy buena forma para empezar, o la novela gráfica en general. Em, Eso, Mass Effect eran cómics. De Bioshock también hay libros, busca, pues a lo mejor muchos de videojuegos tienen un Warcraft mundo hay detrás. muchísimo, de Por Warhammer ejemplo. también. O ¿Que sea te que gusta jugar a tenéis rol? Por ejemplo, a rol de mesa, también hay muchos libros basados en Dungeons and Dragons, en a saber qué otros juegos que no conozco, ella sí, yo no, ¿vale? Pero al final, mira lo que te gusta en cuanto a adaptaciones, ya sean en videojuegos, en pelis, en series, ve al libro, míratelo así un poquito a ver qué tal, y si es razonable, que esto es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo escoger un libro que sea razonable o a qué nos referimos, pues entonces tírale. ¿Qué quiero decir yo cuando un libro un libro razonable para empezar? Pues a lo mejor que no tenga 1200 páginas. A lo mejor que no sean 15 libros, como puede ser La Rueda, o yo que sé, 11. Sanderson no lo voy a meter en el pack porque al final son como muchas sagas diferentes y demás, pero hay mucha gente que en su época también se leyó los del, no sé cómo se llama, el Tchaikovsky, el de The Witcher, sí, el de ¿vale? Witcher. No sé cómo son porque no los he leído, he oído muchas cosas, pero a lo mejor no es el mejor punto porque tiene ciento y la madre. A lo mejor Juego de Tronos en su día quizá fue un boom que pegó también con los libros a raíz de la serie, pero teniendo en cuenta que ni está terminada ni son ligeritos precisamente, pues a lo mejor, aunque a otros les haya servido para empezar, quizá no es el punto. Entonces, con razonable me refiero a tanto la longitud como lo complicado que sea, lo que hablábamos antes, ¿no? De búscate libros que sepas o que alguien te pueda decir que tienen pues 2, 3 principales y 6, 7, 8, 9 secundarios. Que no tenga 50.000 tramas abiertas de estas que se entrecruzan, que luego te tiras 4, 5, 6 capítulos sin saber nada de un personaje y luego te retoman su trama. A ver, vamos a ir a cositas un poquito más sencillas, más 2, 3 personajes, 2 puntos de vista, y a poder ser cuando están juntos. Pin y pa'lante. Ya está. ¿Qué opinas tú de esto? Totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad, esto otra vez lo estamos diciendo para gente que quiere empezar a Que leer, que se le inicia, claro, cuesta. todo el rato estamos A hablando de nosotras esto. nos encanta, ¿vale? Que Claro. sea denso y que sea tal. Pero bueno, sí, es que totalmente lo que tú has dicho. Creo que no tengo nada más que No hay decir. mucho más que añadir, ¿no? De esto. Sí. Vale, entonces, ahora ya sabemos por qué la gente no lee, sabemos cómo podemos empezar a leer, sabemos cómo escoger un libro, y ahora lo importante es cómo retengo lo que estoy leyendo, porque esto es algo que pasa también, señores, decir, me he leído 20 páginas y no sé decirte de qué va el libro. Entonces, Nime, adelante. Pues, a ver, esto es un problema que yo también he sufrido porque como yo, antes de tener un hábito lector tan pues habitual como lo tengo ahora, sí que me pasaba que yo me leía un libro y a lo mejor pasaban 3 meses hasta que me leía el Y te siguiente olvidabas. y se me olvidaba el primero o una vez terminaba la saga, mi cabeza hacía, bueno, pues ya te has enterado de esta Pues historia adiós, y chao. chapaba y yo hay muchos libros que me leí en 2019, 2020 y no me acuerdo de A absolutamente mí me nada. pasa. De hecho, he hecho una relectura, bueno, ya lo contaremos, pero
he hecho algunas veces relecturas y he dicho, es como si me lo estuviera leyendo de cero. O sea, vale que me acuerdo a lo mejor de 4 puntitos de, 4 ay, bueno, detalles, algún sé que nombre. esto en la trama va a pasar esto, o esta persona se muere en la trama, o esta persona se casa en la trama, pero como si me lo leyera de cero, ¿vale? O sea, muy fuerte. Mi cabeza desconectaba. Entonces es verdad que yo creo que si creamos este hábito de lectura que hemos estado comentando y un poco lees todos los días, es más fácil que te acuerdes de todo, incluso de si este año te has leído 30 libros, acordarte bastante de todos, que si lo dejas ir pasando y a lo mejor, pues eso, pasan 6 meses desde una saga a la otra y ya no te acuerdas de nada. Una de las cosas que nosotras usamos para un poco esto es, por ejemplo, la utilización de post-its, ¿vale? Ahí, los que estáis en YouTube los está enseñando Liara, que tenemos un montón de post-its de colorinchis. Es verdad que en mi caso me gusta mucho marcar, pero como no he releído mucho, todavía no he reusado la información que yo pongo en post-its. Pero sí que me ha pasado de dejar algún libro mío a otras personas y, por ejemplo, me pasó con El hombre iluminado, que además puse muchos posits y tomé notas y puse de todo en ese libro, en plan señora investigadora, y la persona a la que se lo dejé me comentó, me ha gustado mucho leer tus posits porque me ha hecho recordar, por ejemplo, si yo ponía un post en una frase que venía de otro libro, pues él también se fijaba. Y a lo mejor una anotación que él decía, ostras, es verdad. Entonces sí que, aunque si yo en un futuro vuelvo a coger El hombre iluminado, sé que me ayudarán también esos post-its que yo puse en su momento, en reflexiones que yo tenía. Luego a veces que estamos comentando Liara y yo un libro y queremos comentar una escena, pues seguramente si he puesto post-it es como muy fácil ir. O me voy a leer el segundo libro a ver qué post-its puse en el primero. Y vas un poco mirando. Esto es un poco aleatorio porque, por ejemplo, yo los posits, hay libros que sí que los hago bien y que, por ejemplo, ahora me estoy leyendo Ciudad Media Luna y sí que tengo 3 posits, 3 colores puestos y cada uno significa una cosa. Uno lo he puesto para interacciones entre los protagonistas que me gustan, que me parecen súper cookies. Otro lo he puesto para lore, para cosas del mundo, que creo que pueden ser interesantes si me pierdo volver atrás y decir, vale, esto era así. Y otro lo he puesto para cosas que yo pienso que son del Saraverso, pero que son totalmente inventadas. Que seguro que cuando yo vuelva a esto y me lo relea diré, pero estás borracha, o sea. Entonces creo que me hace como mucha gracia el post-it verde que aparece de vez en cuando y digo, esto soy yo. ¿Y esto qué hace aquí? Esto soy yo con mis flipadas. Entonces es Al verdad final que... Di. Perdón. Esto sí que No, no, yo termina. en este libro tengo cosas, pero de normal. A lo mejor pongo un color de post-it y pongo aleatoriamente escenas que me gustan, frases que me gustan. O sea, tampoco es que tenga yo aquí una escaleta de en cada libro seleccionar X cosas para marcar. Pero creo que ¿Ves? sí que En eso, ayuda. eso es lo que iba a decir, que también depende mucho. Nime y yo, los posits somos muy diferentes. Nime tiene muchos libros que los marca lo que ella comenta de, ay, esta interacción me ha hecho gracia, ay, aquí hay una escena marrana, la marco, ay, aquí Sí. no sé qué. Y yo sí que, por ejemplo, hay libros que no tienen ni un posit, porque he sentido que no hay nada que necesite recordar. Yo sí que uso Sí, a los mí me posits como pasa, una ¿eh? forma. Yo hay alguno que no tiene, o a lo mejor tiene uno de una frase que me ha gustado y ya no pongo más Claro, posits. yo por ejemplo lo de las frases y tal, no los marco también porque tengo un blog de notas en el móvil que cuando hay una frase que me flipa, que digo, guau, yo esto algún día lo quiero tuitear, me la escribo ahí y ya está. Pero yo los posits, por ejemplo, sí que los uso mucho más para, pues eso, para marcar, sobre todo cuando son libros muy densos. Ujú. Hace poco me leí el de Asesina de Dioses, que es un libro de fantasía, que puede estar muy bien para empezar, ya que ya os lo ha suelto así la recomendación. Pero no tenía nada que yo no fuera capaz de retener, entonces al final no se llevó ni un solo posit. Pero hay otros libros que dices, voy a llevarlo a Sanderson, ¿no? Pues el posit de color azul para cuando se hable de investidura, el posit de no sé qué para cuando se hable de saltamundos, el posit de no sé cuántos para cuando se hable de no sé qué. Al final, lo de marcar posits no es simplemente para ver los colorines luego, que sí, que mola mucho y les pasas el dedito y raspan. Pero al final es un tema de si tú has llegado a una parte, que es a lo que viene sacar el tema de los posits aquí, si tú has llegado a una parte que se está explicando un tema de un sistema de magia o del world building o de lo que sea o del propio lore, si tú coges y dices, vale, voy a marcar en azul todo lo que tenga que ver con esto, tú lo marcas. Entonces, ya has hecho un esfuerzo en pararte a volver a leer esa frase, en entender lo que te está diciendo y en marcarla. Que ya no es el pom, 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 leo por encima y ya está. Entonces, si en algún momento también más adelante vuelven a hablar del tema y no acabas de entenderlo, siempre puedes volver a ese posit y saber, vale, los posits azules hablan de la magia. A ver, espérate, vuelvo para atrás. Ah, mira, es verdad, aquí al Mm. principio me lo explicaban que lo marqué. Ya es el simple hecho de tener que leer 2 veces la misma frase para decir, creo que esto es importante. Lo marco. ¿Sabes? El ir prestando atención de qué cosas puedo marcar porque pueden ser importantes. Hacen
que tú a la hora de la lectura estés pendiente de que te encuentres algo importante que Ujú. merezca la pena marcar, ya más allá de pues, lo que decía ella, ¿no? De, pues siempre puedes tener un color de, ay, esta escena me ha gustado, ay, tal, pero si tú lo marcas con intención de decir, esto es importante, involuntariamente le estás prestando una atención doble a esa frase, a ese párrafo, a ese dato. Entonces, yo creo que es muy buena forma de recordar cositas, sobre todo cuando no estás acostumbrado a tanta información. Y además que para mí se vuelve una actividad súper divertida de ¡ah! ¡Escena! ¡Posit! A ver, ¿de qué color le toca? Tal. Yo lo que hago, por ejemplo, esto creo que Nime no lo hace, pero porque yo sí que soy de esas que llevan una cuadrícula. Normalmente, ahora mismo en este no tengo, ¿vale? Pero en la primera hoja, tal cual abro la cubierta normalmente. Uy, la luz. Ahí meto los colores y con lápiz le escribo, vale, el azul, lore, el no sé qué, magia, el tal, personajes. Entonces, luego puedo consultar también, decir, ¿qué color le había dado yo? Porque hay un montón de posit rosas. Ah, vale, que el posit rosa era tal. Y puedo consultar, pero bueno, eso ya es mi nivel de friquismo extremo. En resumen, el tema del posit va bien para darle como una vuelta a lo que has de decir, cuidado que esto es Sí, importante, posit aquí. yo sí que lo hago Entonces, el dime, inicio de los posits, pero solo ¿sí lo que lo hago, haces? sí, sí, pero solo en algunos, solo en los que Ah, marco de vale. verdad con colores. Sí, vale, yo igual. En los que leo de jijis y marco las interacciones entre los protagonistas normalmente porque me gustan, y luego hay veces que cojo el libro y me leo solo esas escenas, ¿vale? Pero porque me gusta a mí. Y Por ya que ejemplo, revive un lo que buen pasa que salseo. no lo hago previo. Por ejemplo, en el lumbre iluminado usé 4 colores, ¿vale? Entonces yo según iba avanzando en el libro decía, vale, esto es saltamundos y quiero marcarlo en otro color. Entonces cuando acabo el libro es cuando hago el guión. Porque yo pre-libro no sé qué voy a querer marcar. Ah, bueno, yo a Yo medida, cuando he puesto un posit un color eso nuevo, pues es, lo cojo pongo uno, lo adelante pongo y y le digo, ya lo escribo. pongo. Ahora que ya Sí, tengo 3 muy exacto. claros, por ejemplo, en Ciudad Media Luna, que son los que he comentado, ahora Ya ya sé. los, no lo he hecho todavía, pero sí que lo voy a hacer. Como ya lo pongo al principio, en plan, los rojos marcan esto, los naranjas marcan esto, los verdes Mm, marcan esto. Si aparece un cuarto posit porque de repente encuentro una Pues lo cosa que quiero añades. marcar, pues se añade. Pero solo lo hago en libros de sagas que normalmente tienes que tener cosas en cuenta para las siguientes. Entonces lo he hecho con Sarah J. Maas y lo he hecho sobre todo con Ciudad Media Luna lo estoy haciendo mucho, con Trono de Cristal también lo he hecho, y con Sanderson, desde que he empezado a usar los posits, con Sanderson lo uso siempre. Pero es verdad que, claro, Sí, sé que hay gente que lo hace previo, porque hay gente que siempre quiere marcar un poco lo mismo, entonces te dice world building, personajes, frases, no sé qué. Y previo claro. empezar el libro ya lo hace, pero a mí no me genera mucha Es confianza que a porque mí digo, me a lo depende mejor mucho del no libro. encuentro ninguna frase que me guste en este libro. Entonces, yo según voy avanzando y voy añadiendo posits y digo, vale, este va a ser el de Lore, pues lo que dices tú, lo pones al Mm. principio. Entonces Claro, lo pero hago es un que al poco final así. depende mucho del libro, porque yo sé que puedo marcar la magia del world building y los personajes, pero a lo mejor es que en este libro el world building lo entiendo perfectamente y no Y necesito no, marcar nada. eso No es, tiene ningún exacto, secreto. exacto. Entonces, Lo yo por hacemos a ejemplo posteriori. sí, lo que decías tú de las sagas, sobre todo largas, Anderson, Sara y tal, yo utilizo estos, para los que estéis viendo el vídeo, que es que me compré un pack, no sé si fue en Amazon o qué, que venían como 50 cacharras así, todas del mismo color, y entonces siempre tienen los mismos colores. Y otra fricada, esto no tiene nada que ver con iniciados, pero una fricada que sé que hacemos las dos es combinar los posits con la cubierta. Sí, por Porque supuesto. somos así de frikis, ¿vale? Si se Nos puede, gusta, nos hace sentir aesthetic, ya que nosotras lo somos poco, pues que lo que nos rodea lo sea. Es decir, esta imagen de marca que ha creado Nime, que nosotras somos menos aesthetic que un donut. Pero bueno, se intenta, la se intenta. se intenta. A todo esto, creo que el tema posits ha dado ya lo suyo. Sí, Otra cosa que tenía apuntada era la de ser constante, aunque creo que ya le hemos dado bastantes vueltas creo a que lo de ser sí. constante, que básicamente era volver un poco al tema de si quieres entender lo que estás leyendo, lee o todos los días o bastante seguido, porque si no, ya puedes poner todos los posits que tú quieras, que si no, no te vas a enterar de nada. Al menos hasta que te acabes ese libro. Luego ya haz Claro, luego ya parón. descansas si tú Pero quieres. mientras estás invested en un libro, es como cuando estás invested en un juego o en una película. Igual. Tal cual. Entonces, si te parece, ya hablo de lo siguiente que tenía, que era un poco relacionado quizá en lo que hemos Ujú. mencionado de Goodreads y de lo que comentabas tú antes, Nime, de leerte un libro con alguien a la vez y lecturas conjuntas y demás, que es plasmar lo que has leído, ya sea en una reseña, ya sea dando tu opinión en redes sociales, ya sea hablando con un colega que se lo ha leído, ya sea leyéndotelo a la vez con alguien, pero cuando tú lo sacas de, básicamente, pues, ¿qué es lo que nos hacían hacer en el cole, ¿no? Tomar nota para que se nos quedaran las cosas. Ujú. Mal hecho, pero se hacía. Al final, si tú
no dejas el libro, o sea, tú acabas un libro, lo dejas allí y ya no vuelves a hablar del tema, no hablas con nadie, por mucho que iba en tu mente, es como que no lo puedes compartir. Si, aunque sea escribes una reseña, aunque sea para ti, aunque no la vayas a publicar, pero lo plasmas en algún sitio, en un borrador, en una nota, en Goodreads, te haces un perfil de Bookstagram, hablas con tu colega que se lo leyó En también, ya Twitter. en Twitter, ¡ay, Peña, me he leído tal! Yo, por ejemplo, no va conmigo por mi ritmo de lectura, pero hay mucha gente de Twitter que hace los hilos capítulo a capítulo. De he leído el capítulo tal y tal, spoilers, aquí pasa esto, esto, esto. Al final puedes decir, es un poco absurdo, pero si lo piensas, también sirve para retener. Y para que otra persona hable contigo del tema. Siempre está el riesgo de los spoilers en estos casos, que por eso tampoco me gusta mucho lo del hilo al hilo. A mí Pero tampoco, va muy pero bien bueno, hay para. gente que le va súper bien. Claro, va muy bien precisamente para retener lo que has leído. Al final lo que estás haciendo es un resumen del capítulo a capítulo del libro. Entonces, está muy bien también. Al final la cosa es esa, que si tú terminas un libro y hablas con alguien del tema, si no tienes nadie con hablar, ahí es donde entra el tema de reseñas, Twitter, Instagram, lo que quieras, pero sigues reviviendo una vez más lo que has hablado, puedes ver qué opina la otra persona también, a lo mejor esa persona se ha pispado de algo que tú no habías visto o tiene una opinión diferente y al final hablar de libros o hablar de un libro en concreto hace que se te quede en la cabeza. Al final es lo mismo como cuando hablas de las series, el momento de no sé qué, el momento de no sé cuántos, y tu hype crece ahí a tope. Totalmente. ¿Tienes algo que decir respecto a esto? Es que estoy Creo que totalmente no, de ¿no? acuerdo con Es que no todo. hay, no hay Exacto. mucho más. Vale, entonces, creo que con esto. Espera que miro la chuleta. Vale. Creo que con esto más o menos hemos tocado todos los puntos que queríamos tocar. Ujú. Sí que queremos daros ahora recomendaciones un poquito porque sí que hemos mencionado algún libro suelto y tal, pero queríamos daros recomendaciones de decir, vale, pues entonces, libros que podemos recomendarte, ya sea para empezar a leer en general o para empezar a leer géneros concretos. Ujú. Entonces, si quieres, Si dime, quieres, empezamos con la fantasía, por ejemplo. sí. Por ejemplo, algunos libros que hemos pensado como recomendación de quiero entrar en fantasía o nunca he leído fantasía, aunque sí leo. Entonces, claro, habrá libros más complicados, libros más Más fáciles de sencillos. empezar a leer. Por ejemplo, yo sigo pensando que El Imperio Final, para empezar con Brandon y para empezar con la fantasía, es muy buena entrada. A la gente le gusta mucho, le engancha, como tiene esos puntos de trama que no te dejan soltar, esos plot twists, ese final. Yo creo que en general es muy buen libro para empezar a leer fantasía y mucha gente ha empezado a leer con El Imperio Final, con el hype que Sí. se volvió con Es Brandon. más, que por cierto, acabo de acordarme que no hemos dicho cuándo termina el sorteo. Lo Ay, queríamos es decir al verdad. principio del capítulo y no lo hemos dicho. Bueno, todo esto me he acordado. Gente, el sorteo Cortamos termina aquí. el día 31, ¿vale? El día 31 se publicará el próximo episodio, que será el del primer libro a libro de Trono de Cristal, y ese es el último día que tendréis para participar. Volviendo al tema, que Vale, justo, que es perdón por lo que me he acordado, no pasa nada, justo por por lo el que me he libro. acordado, es que en el primer vídeo, en el primer episodio, con el tema del sorteo y demás, os pedimos que nos contarais muchas cosas y había muchísima gente que había empezado a leer gracias a Sanderson y gracias a Mistborn, a la primera Sí. trilogía. Entonces, me ha A los venido el flash directos y por eso y me a he los acordado. directos de Alex también, hablando del Sí, libro. pero al final siempre es por lo mismo, es Sí, gente porque es que hablando es de buena, es libros buena puerta. es Sí. muy buena apuesta. Entonces, era por lo del Imperio Final, básicamente. Sí, entonces es Ya muy buen está. libro para empezar a leer. Como siempre, un clásico Harry Potter, siempre lo recomendamos. A lo mejor los primeros libros son un poquito más infantiles, juveniles, pero según avanza la saga, tú vas creciendo con el protagonista. Creo que eso está muy bien hecho. Es de las pocas autoras en la que vemos el crecimiento real de los personajes y que las tramas crecen con ellos y se van haciendo cada vez más complicadas y más adultas. Entonces Aunque sea creo una que obra es. anónima. Exactamente. Entonces, no vamos a decir aquí nada más. Y creo que también es una buena puerta para empezar a leer fantasía y para empezar a leer. Y luego, entre mis recomendaciones, por ejemplo, El Príncipe Cruel, creo que también es una fantasía bastante básica y que él No tiene lo he un leído. mundo no muy complicado, tiene una trama que está guay, protagonista fuerte. Entonces creo que también para Romantasy es una buena entrada. Además, es bastante más importante la fantasía, creo, que el romance. El romance es guay, pero no es de estos libros, por ejemplo, Acotar, que también os lo recomiendo, que en Acotar sí que creo que el romance tiene un peso más grande que la Más fantasía. fuerte. El Príncipe Cruel, sobre todo los primeros libros, son más de Podríamos decir fantasía. que es más como a las de sangre, Sí, que está más pero 50-50.
Pero Es Alas que de no he leído El Sangre Príncipe Cruel. es mucho mejor saga que El Príncipe Cruel. O sea, El Príncipe Ah, Cruel está vale. bien. O sea, es un poco, sería como los de Elise Kova, que Y Sara. son... No, sería Elise No, Kova. quiero decir, comparar a Alice con... Elise Kova sería para mí muy similar al Príncipe Cruel, solo que el Príncipe Cruel es más fantasía y Elise Kova es más romance, ¿vale? Ah, En vale, vale. términos de mundo, de complejidad y de cosas así. Creo que son muy similares esas dos sagas, pero la del Príncipe Cruel a mí me tira más a fantasía, con lo cual es un poquito más compleja, y la de Elise Ujú. me tira más a romántica. Pero no se Sí, acercan a las de Sangre ni a Sara. O sea, para mí es un romance así un poco más light. Entonces, para empezar a leer, por ejemplo, Romantasy, yo fíjate que creo que lo haría más hacia después. Porque son, precisamente como son más light, puede que no te gusten tanto. Entonces a lo mejor los lees y mm, dices, uy, esto es muy básico. Pero yo creo que si ya has claro, leído algo depende. de Romantasy y te interesa y te gusta Sara, te has leído a Rebecca Yarros y quieres seguir explorando este género, son libros muy sencillitos. O para gente que venga de romántica, por ejemplo. Para gente que no De venga de romántica pura. fantasía, que venga de romántica pura, que os guste leer muchísima romántica, son muy buenos puntos de entrada a la fantasía. ¿Sabes? Ostras, Exacto. tengo una relación guay romántica aquí, hay mucho Pero además tengo un sipeo, mundo hay fantástico. mucha química y tengo un mundo fantástico detrás. Entonces creo que puede ser muy buena puerta para gente que venga de romance. Yo para gente que venga de fantasía recomiendo más cosas un poco más complicadas porque ya venís de mundos más extensos, entonces ahí sí que recomiendo Mm. más a Sara o a Rebeca. Sí. Claro, yo por ejemplo, sí que para el romance, para gente que se inicia en la lectura, que no ha leído ni una ni otra, por ejemplo, la saga de Liskova, la de Unidos por la Magia, está muy bien también porque el romance, sobre todo en los primeros, ya hablaremos de esta saga con más tiempo, pero quitando el del vampiro, que es el que me parece un poquito más elaborado, los dos primeros, el mundo fantástico está muy bien, pero es sencillo, y el romance está muy bien y es sencillo. O sea, tiene unos patrones ABC de toda la romántica con el toquecito de fantasía que está muy guay. Entonces, para cuando no eres especializado en ninguno de los dos temas, Ujú, que simplemente te gusta y crees que la fantasía romántica puede ser lo tuyo, ujú. la saga de Unidos por la Magia, el primero es un trato con el rey de los elfos, sí, un trato con el rey de los Sí. elfos, también es una buena puerta. Otra saga que, bueno, es una tetralogía, si no me equivoco, sí, que yo no la he terminado toda aún, he leído los dos primeros, pero está catalogada creo que como juvenil y tiene una fantasía muy, muy guay, que es el ciclo de la luna roja, creo que es José Antonio Cotrina. Yo la empecé a leer a principio del año pasado, porque estaba el primero en Prime Reading. Me gustó un montón, tanto que me puse el Unlimited para leerme los demás. O sea, está muy guay también. Es como un tema de mundos paralelos, de puertas a otros mundos en los que meter a un montón de niños a medio morir para salvar ese mundo, pues, y si no, pues a tomar por culo. Es sangriento, si os gusta así la fantasía más cruda, pero sigue sin ser suficientemente complicado como para que no sea una buena puerta de Ujú. entrada. Por pasarnos a otra banda de la fantasía, cositas más simplemente por leer algo guay, tienes el Café de las Leyendas, que es muy sencillo, es súper sencillo, está guay, es entretenido de leer y también puede ser un buen punto decir, sin pretensiones y sin complicaciones, también está muy guay. Yo añadiría también Asistente del Villano. Sí, lo estaba pensando. Creo que Me es muy parece, buena ahora entrada. ahora que he dicho esto del rollo así un poquito cozy, Asistente está súper guay porque te ríes, la fantasía está guay, tiene misterio, tiene suspense, es una genialidad. O sea, Asistente del Sí, Villano es muy es buen una libro para empezar genialidad a leer cualquier y para cosa. empezar es genial. O sea, y además puedes ver qué te ha gustado más, la fantasía, el no sé qué, el humor, el thriller. Ahí tienes. Asistente del Villano, chapó. Por ejemplo, si nos pasamos a romántica pura, que de esto leemos menos las dos, pero bueno, creo que tenemos un par de cosicas. Ujú. Yo diría. Bueno, ¿cuál dirías tú? Yo Porque diría así la no te la quito. hipótesis, porque sé que ¿Ves? Que nos la coincidimos en íbamos a esta. quitar. La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Ali Hasselwood, sí. O Hazelwood, no sé. No sé cómo se dice, la verdad. A mí me gustó mucho y me lo leí y dije, yo no siendo lectora de romántica, quiero leerme todo lo que haya sacado esta señora. Yo Así creo que que la tiene un verdad, poquito que ver con el tema de que sea una romcom, una romedia sí. una romedia comántica, una comedia romántica, la dislexia. Sí, a mí las Que tiene romcoms, un poquito sí. de. Y además que sea en un entorno académico, pues a mí la verdad es que me gustó mucho, porque como he vivido un poco en el TFG
todo lo que cuenta ella de los laboratorios, no sé qué, no sé cuántos, la Claro. verdad es que me llamó un montón. Igual que te pasó a lo Es mejor un a ti poco con el exacto, es lo patinaje, que me pasó con ¿verdad? romper el hielo por lo del patinaje, porque yo he patinado, Sí. para el que no sepa, yo he sido patinadora artística durante 11 años de mi vida, he competido, he estado en campeonatos y claro, yo por ejemplo romper el hielo me tocó la patata. No lo recomendaría para empezar porque tiene Ujú. 500 páginas y quizá hay demasiadas páginas en las que no pasa nada, que yo me las goce igual, pero la hipótesis estoy completamente de acuerdo. Si os gusta un poquito más de mamarracheo, un poquito más de spicy picantón, tenéis que leer cualquier libro marrano de Catherine Vega. O sea, esa mujer escribe el romance de maravilla y se escribe unas escenas que, para empezar y no para empezar. O sea, tú te lo puedes leer sin haber leído nada, te va a encantar. Yo es que lo he recomendado a un montón de gente. Por ejemplo, bien, la redundancia está muy bien, Liara. Fuego en Sunset Strip, si os gusta, por ejemplo, mira, por hacer un poquito el que te gusta. Si os gusta el rock, la escena del rock de los 80, Motley Crue, Kiss, Judas, todo eso, las groupies, los conciertos, Fuego en Sunset Strip, señor, los calores, Catherine, ¿qué has escrito? Si sois más de la época de las boy bands, tenéis Perdiendo el Camino, que el prota se supone que es Justin Timberlake. A ver, divino, o sea, divino. Si queréis así un poquito de fuego encima, Producta Nacional de la Terra, Catherine, eh, recomendadísima. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un género que no tocamos apenas, que es la ciencia Sí, ficción. es que ¿Tú os qué me queremos traer un dices? poquito de nuestras Claro, un poquito de recomendaciones, todo. siendo nosotras poco lectoras de estos géneros, pero que queremos pues poco a poco ir leyendo más. Claro. Yo en ciencia ficción sí que he leído mucho, sobre todo de adolescente, yo me lo tragaba todo lo que me venía de ciencia ficción y he leído mucho. ¿Qué ha pasado? Que me saturé en su momento un poco. Entonces me he dado cuenta de que ahora mismo estoy en un mood que me gusta la ciencia ficción ligera y por lo tanto os voy a recomendar Escuadrón, porque me parece que lo tiene un poco todo, los personajes son guays, la pluma de Sanderson ya sabéis cómo es una ciencia ficción que dentro de que tiene su drama y tiene sus cosas, es muy ligerita y para todos los públicos. Se entiende muy bien los conceptos que pone. También te digo, si entiendes la magia de Sanderson, es que es imposible que no entiendas la ciencia ficción suya Es una buena también. entrada a la ciencia ficción Entonces, y a Sanderson es también, ¿no? muy buena entrada, exacto. Si sois más de ciencia ficción, pues a lo mejor empezar con Sanderson con Escuadrón. Entonces, yo es el que recomiendo. He leído muchas más cosas, pero como yo ahora mismo no soy lectora sci-fi y quedé un poco saturada de las rayadas mentales de la ciencia ficción dura, que me gustaron y me gustaron mucho, pero yo os recomiendo ahora mismo Escuadrón. Yo añadiría por pasarme, me pasa un poco igual, o sea, también he leído bastante ciencia ficción, pero un poquito más, no sé, a mí cuando se ponen muy espaciales y con términos muy técnicos, a mí se me va, yo estudié letras, señores, no me pidáis más, soy rubia. Para los que no os habéis visto en YouTube, soy rubia, ¿vale? Entonces, por meter una ciencia ficción un poquito menos en la línea espacial y más en la distópica, aclaración, distopía, para los nuevos, los de la LOXE, eh, es ciencia ficción, o sea, cosas que podrían pasar en el futuro realmente que podrían llegar a pasar en nuestra Tierra, ¿vale? Pues apocalípticos y todos estos suelen ser distopías. Yo en esta línea, hace poco que me leí Lifelike de Jay Christoph y Ujú. el segundo, Deviate, Lo tengo y pendiente. me parecen una puerta de entrada tremenda a ese género, a la distopía, a la ciencia ficción y demás de ese estilo, porque la trama es muy interesante, no hay un exceso de personajes, es lineal en el sentido de no tienes 50.000 tramas abiertas que luego tiene que ir haciendo ahí un puzzle, pero es muy, muy, muy disfrutable. El primero me pareció muy guay, tiene momentitos de flashback, presente, pasado, y el segundo, el de Deviate, me lo leí en diciembre y me pareció, o sea, brutal, o sea, genial. Estoy deseando que salga el tercero, entonces es tanto para los que queréis empezar en este género o simplemente decís, "Ay, quiero leer algo de Christoph fuera de la fantasía corriente", como para los que llegáis desde cero, creo que está muy, muy bien esta saga, Lifelike y Deviate, y el siguiente no me acuerdo cómo se llamará, pero tiene que salir. Ya ha salido en inglés, salió hace años. Pero también, recomendadísimo. Entonces, aquí uno de los géneros descubiertos de anime, que yo toco poco, pero ficción.
Ficción que además esto entra en tus pendientes, igual que lo que tú me has recomendado que no me he leído yo, Los entran los míos. deberes. Los deberes es que te leas a Taylor Jenkins Taylor Reid. Jenkins Reid. Soy una pesada. Es mi escritora favorita de ficción y de mis escritoras favoritas de la vida. Libros más conocidos de ella son Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que habla de el mundo Hollywood de la época de los 80-90, ¿vale? De una Ay, no actriz. sabía de qué iba. Ujú. O sea, lo he visto 1000 veces, pero no sabía de qué iba. Es muy guay. Entonces es esta actriz que ha tenido 7 maridos. Entonces te cuenta la historia de su vida. O sea, es Qué como guay. la historia de esta mujer y por qué ha tenido tantos maridos y qué está pasando ahora. Es brutal. O sea, es este libro que recomiendo a todo el mundo, incluso no lector, porque te engancha tantísimo que no puedes parar de leer y me parece que tiene una pluma esta mujer que es brutal, de no soltar el libro. Me lo leí en un día, ¿vale? Todos los libros de ella máximo me han durado 2 días, ¿eh? Sí, no sé Yes. por qué. Entonces, que un autor haga eso conmigo, con un género que no es el mío, me parece, bueno, ahora sí que es el mío, pero que no era el mío en su momento, me parece brutal. Y luego, también recomiendo de ella como inicio para leer a la autora, Todos quieren a Daisy Jones, que además tenéis serie en Prime que han hecho la adaptación y es muy Y buena. está en Kindle Unlimited el libro En si tenéis la español, suscripción. además, ¿vale? Que Sí. eso está muy guay, que en español normalmente en el Unlimited no tenemos tantas cosas. Mm. Y si os gusta pues la escena también de rock de los 80-90, es de lo que va el libro. Además, está escrito Genial. a modo entrevista, entonces creo que es algo súper Ay, original, porque no lo he visto en ningún otro libro. Entonces te va haciendo, es como entrevistador y entrevista al grupo que fue muy famoso en su momento y ya desde el principio te dice que ese grupo escribió su primer álbum y se rompió. Entonces tú empiezas con esa premisa qué y guay. es como te cuentan también, es como muy autobiográfico de cosas, entonces te va contando qué ha pasado en modo entrevista, que es muy divertido, la verdad, porque hay veces que unos te contestan una cosa, pero otros te contestan otra, porque es lo que ellos recuerdan. Entonces, Claro, de cada verdad uno tiene su punto de sientes vista. que es una entrevista real. Yo tuve que Qué guay. buscar si este grupo existía, porque me estaba pareciendo demasiado real la historia. Ese es el nivel. Y luego, por ejemplo, tiene uno que es de tenis, que es El regreso de Carrie Soto, que no lo recomiendo especialmente para empezar con ella, pero que para que veas lo que yo me metí en esta historia, que a mí me la suda completamente el tenis, o sea, me da igual el tenis, es una cosa que en mi vida, en mis planes, no ha entrado en la vida. Y yo leyendo ese libro, yo era fan del tenis. O sea, yo decía, es que el saque, el no sé qué, y yo, ostras, que es que ha ¡Oh, sacado Dios mío! rebotando. O sea, ese es el nivel de que te mete esta señora que a mí me importaba el tenis en este libro. Y decía, yo soy fan ahora mismo. O sea, ese es el nivel Voy a verme el Roland Garros. de cómo te mete esta señora en sus historias. Entonces yo creo que para ti, Todos quieren a Daisy Jones, que es modo entrevista, que es un formato que tú vas a empezar y vas a decir, nunca he leído nada así. Y que es del rock y de, pues eso, de toda la época, creo que puede ser muy Pues guay. nada, Y luego si os antes de veis que la me caduque el adaptación, Unlimited. está muy guay porque la adaptación ha adaptado todas las canciones con el nombre del libro. O sea, Ah, está muy bien hecha. qué Entonces luego guay. escucharlas de verdad y frases que la autora te ponía de, es que estábamos, porque se ponen a componer y te cuentan, porque cuando compusimos esta no sé qué, y tiene esa frase la canción. Que está Está muy bien muy bien adaptada. hecha. Sí. Así que os lo recomiendo muchísimo. Vale, yo a esto os añadiría cualquier libro, si queréis algo así, volvemos al gustosito, a libros que te hacen sentir bien, cualquier libro prácticamente de Mónica Gutiérrez, autora también española. Tenéis, por ejemplo, la librería El señor Livingstone, que es maravilloso ese libro, sobre todo para gente que ya es amante de la lectura, no por la complicación que tenga, sino porque es que habla de una librería. Por ejemplo, El noviembre de Kate también está muy bien, que también está en Unlimited. Por decirte, Próxima estación también es muy sencillito, no es de los que más me gustan, pero también está bien. Un hotel a ninguna parte, por ejemplo, no lo recomendaría porque es epistolar, está escrito todo, absolutamente todo con emails. Solo lees emails y puede chocar un poco si no estás con el tema. Pero en general, Mónica Gutiérrez ahora hace poco ha sacado una Navidad escocesa que también está muy bien, es muy chulo. Y luego, por saltar a un lado un poco contrario, está la biología salvaje de Baby Fernández, que es Memorias de una salvaje y reina, que para quien no sepa qué es, Baby es empezó como influencer, pero es una activista contra la trata de blancas y demás, es una tía tremenda. Y básicamente la saga de Memorias de una salvaje va de esto, va de realmente cómo es desde dentro del mundo de la prostitución, de la trata de blancas, tal y como es, cómo se vive. Además es una tía que tiene mucha formación en esto y lo que cuentan en el libro son cosas que realmente ocurren. Y si os mola un poquito más el rollo así, es tremendo. O sea, a mí me destrozó el alma ese libro.
pero lo recomiendo un montón. Y luego, por ejemplo, saltando a lo mejor al thriller terror, lo vamos a agrupar, ya que, por Ujú. ejemplo, tú terror no lees, así que lo vamos a meter todo en uno. ¿Qué puedes recomendar tú? Dime. Pues yo empecé a leer thriller con Agatha Christie. Entonces creo que es una autora que ha envejecido muy bien. O sea, pocos autores han envejecido tan bien para la edad que tienen esos libros. Y la verdad es que Nunca he leído a Agatha Christie. es súper divertida porque es de estos libros que te presenta un montón de personajes. O sea, lo que la caracteriza es que los asesinatos son muy locos. Entonces tú llegas al asesinato y está una mano aquí, un no sé qué, se ha caído una estatua. O sea, es como un poco puzzle. Y siempre son cosas que tú dices, lo ha hecho un mago. Un O poco sea, Sherlock. sí, tú cuando ves un crimen y ves el asesinato, tú dices, esto no ha podido hacerse. O sea, no podía estar porque esta persona estaba hace 10 minutos allá. Son cosas todas Mm, muy locas que tú piensas, lo ha hecho un Entonces me va a extraterrestre, gustar. esto ha sido magia, ¿vale? Entonces luego vas viendo cómo investigan. Tiene varios detectives, tiene a Mrs. Marple, tiene a Poirot y tiene algunos que son más sueltos. Yo no he leído todo, pero he leído muchas cosas. Y entonces van investigando. Que el de la señora es muy guay porque es una señora viejita anciana, que ella va investigando sus casos y va pillando. Entonces lo que mola de Agatha Christie es que nunca te ves venir quién ha sido. O sea, o casi al Eso me final. gusta. Porque mola mucho porque ella te pone a veces un sospechoso como un poco claro. Y entonces tú dices, ese no va a ser porque es que Ya, te todo... engañan. Entonces tú dices, no, no va a ser seguro este que está aquí pasando desapercibido, pues tampoco es ese. O sea, ella como que piensa en los tres primeros en los que puedes pensar y no va a ser. Y te Ya. engaña mucho. Entonces está muy guay porque eso vas cambiando de, ay, pues ahora yo pensaba que era este, pero te desmienten que ese no puede ser. Y la verdad es que es muy guay. Agatha Christie la tengo muchísimo cariño y me gustan todos los libros que leo de ella. Y luego, por pasarnos a algo un poquito más actual, este año pasado me he leído la trilogía de Asesinato para principiantes y me ha La encantado. tengo Me ha pendiente. obsesionado, me ha obsesionado. El primero también me lo leí en 2 días, o sea, enganche total. Es verdad que el primero es el que más me choca y el que más me gustó. El segundo y el tercero los veo un poquito más tranquilos, no tan brutales como el primero, pero aún así me parece una trilogía muy buena. Estoy muy contenta con los tres y creo que está muy guay. Porque a mí me gusta el thriller, pero que el que investigue sea o alguien random que se pone a investigar, porque me gusta investigar las cosas, que es lo que pasa en Asesinato para principiantes, y también me gusta pues tipo detectives y cosas así, más que policíaco, me gusta que Mm, la persona que se ve envuelta en el thriller, pues eso, ya no sea la policía como tal y un caso policial, sino pues un detective Sí. a sueldo, un no sé qué, una persona que está investigando por lo que sea. Así que pues esas son mis recomendaciones. Vale. Cuéntanos. Yo añadiría quizá a esto Sherlock Holmes en ciertos puntos. O sea, no cualquier libro de Sherlock Holmes, por ejemplo, que esta fue otra lectura de las que me gustó del cole, sorprendentemente, que fue El sabueso de Baskerville, de Sherlock Holmes, que además es un libro que le tengo un montón de cariño y cada vez que veo una edición rara me la compro. ¿Sabes? Me deshago de una y me compro otra. Porque ella no acumula porque no tiene espacio. Luego, por ejemplo, para coger un thriller menos en esta línea y más en la línea ya del terror, de estos que están un poco como a caballo entre el terror y el thriller, te diría, por ejemplo, Galan, de Victoria Schwab, La Schwab, tengo súper VE, ¿es? pendiente. Es un libro que está muy bien para empezar con el género, pero que si has leído mucho de ese género vas a decir, bien, está guay y ya está. Pero como puerta de entrada al género o a la lectura en general, puede estar muy guay. Y luego ya saltando del todo al terror, como tal, terror con suspense, ¿vale? No tiene por qué ser. Hay que entender que el terror en la literatura es muy diferente al que vemos en las pelis. Porque lo que decía antes, no nos pueden asustar. Entonces, está un poquito ahí a caballo. Yo te diría, Nos devoró la niebla, de Marina Tena. Además, es un retelling del flautista de Amelín, ¿vale? Es súper chulo para ser terror, está tratado con una delicadeza tremenda. A mí al menos yo me hizo meterme mucho en el libro y decir, y la tensión esa que sientes de, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Pero además tiene ese toque de la pluma de Marina, que es súper bonito. O sea, esa muchacha puede ser adorable y acojonante a la vez. Y sus libros juntan eso. Y ya te digo, es un retelling del flautista de Amelín eh, extrapolado a mucho más y es muy chulo. Y luego, por ejemplo, que está, por ejemplo, tú también la tenías apuntada, que es la reina Catriona Ward. O sea, ni me ha dicho antes que solo se ha leído La casa al final de Needless Street. Yo me he leído todo lo que está publicado en castellano de mi reina.
Si Sara es la reina de la fantasía romántica, Catriona es la reina del terror. Entonces, Catriona tiene 4 libros publicados ahora mismo en castellano. ¿4? La pequeña Eve, La casa al final de Needless Street, Sundial y La bahía del espejo. Sí, Es 4. verdad, la bahía es el cuarto, sí. Sí, es el último que salió. Entonces, La casa al final de Needless Street yo no la recomiendo para empezar a leer ni el género, ni para empezar a leer desde cero nada, porque es un libro que hasta el final estás diciendo, yo no entiendo una mierda A mí me de lo que está traumatizó pasando. muchísimo ese libro. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, La pequeña Eve sigue siendo Catriona, pero es más sencillo de entender. Y es más, yo leí primero La casa al final de Needless Street y luego La pequeña Eve, y La pequeña Eve no terminó de gustarme porque yo me esperaba algo parecido a La casa al final de Needless Street. Le quiero dar una relectura a La pequeña Eve ahora que ya conozco mucho más a Catriona. Luego, por ejemplo, Sundial y La bahía del espejo también pueden estar bien. Creo que La bahía del espejo tiene un poquito más de complicación, ¿vale? No en la línea de Needless Street, pero también es un libro de que cuando te das cuenta de lo que te está pasando te explota la puñetera cabeza. Entonces, quizás Sundial sí que estaría más en la línea. Lo que pasa que Sundial tiene trigger warnings que yo me los pude leer, pero por ejemplo toca el tema maltrato animal y a mí me hizo polvo. Pero bueno, yo puedo leer que algo me haga polvo, pero bueno, creo que está avisado igualmente al principio. La pequeña Eve, por ejemplo, tiene un tema también con niños. No nos pasemos, ¿vale? Es Catriona, tampoco es Jack Ketchum. Pero bueno, que hay que tener en cuenta que Catriona no es para todo el mundo, ¿vale? Pero no es imposible de leer. Y, por ejemplo, por pasarme algo de terror imposible de leer para muchísima gente, que hay que tener mucho estómago, esto es para la gente que os gustan las pelis gores. El gore, la sangre, las tripas, ¿os gusta? Un dios de paredes hambrientas. Lo publica Orsini Press, es chiquitito, chiquitito, tiene 100 páginas y llega, y es un demonio o un dios que vive dentro de una casa, o sea, vive en la casa, él es la casa, y se dedica a torturar a niveles extremos a todo el que no le cae bien. ¿De verdad? O sea, te hablo de que este libro, gente que lee terror me ha dicho, no me puedo leer este libro. O sea, no puedo. Lo mismo que con Jack Ketchum, pero Jack Ketchum quizá hay que tener... De Jack Ketchum, que ya hablé de él creo en el primer episodio, en paz descanse, mi querido. Joy Wright sí que lo puedo recomendar como puerta de entrada a la literatura de terror. La chica de al lado yo lo dejaría para más adelante y para la gente que tenga estómago. Y eso que es uno de mis libros favoritos de la historia. Pero creo que con eso he dicho suficiente. O sea, tenéis recomendaciones para aburrir. Así que creo que ya está, ¿no? Dime. Hasta aquí este episodio de tips de lectura, No sé hábitos a cuánto rato nos hemos lectores, ido. recomendaciones para empezar a leer diferentes géneros. Nos hemos ido a muchísimo rato. A la gente estará Esta contenta señora porque nos dijo decía, no sé si me dará de sí este tema para un vídeo. Pues toma, yo creo que llevamos hora y pico, no sé cuánto daba llevamos. hora y media, daba casi para 2, o sea, imagínate. Pero bueno, como la gente, lo único que se quejó, que además os quiero muchísimo, en el primer episodio fue que fue demasiado corto, en este no os podéis quejar porque os hemos dado casi 40 minutos más de episodio. O sea, Toma ya. ha dado mucho de sí. Así que nada, muchísimas gracias. Contadnos en comentarios cuáles de estas Señor, quiero hablar. recomendaciones... Espera. Contadnos en comentarios... Señora, cállese, ¿no? Calla. ¿Cuáles de estas recomendaciones vosotros también recomendáis? Ponednos también recomendaciones que vosotros penséis que pueden estar bien para empezar a leer o que con las que vosotros empezasteis a leer. Os leemos todo. Dime, Liara. Iba a decir que si te parece que hacer un pequeño recordatorio de el sorteo de cuando termina, aunque lo hemos soltado así un poquito de por en medio, pero yo lo hago yo. Vale. Ya que nos hemos ido por las ramas y se los ha olvidado, porque así una es mamarracha se hace, no se nace, no, es al revés, ¿no? Se nace, no se hace, da igual. Ni puñetero caso me hagáis. El sorteo del libro termina el día 31. Pero estoy yo pensando, 31, aquí estáis viendo un entre bambalinas, ¿vale? Porque esto no lo hemos hablado. 31 lo anunciamos en el vídeo del día 31 No. o cerramos el 31 Cerramos y lo el anunciamos 31 en el y siguiente. lo anunciaremos en redes y en el siguiente anunciaremos el ganador, ¿vale? Vale, estupendo, vale. Pues eso, tenéis tiempo hasta el miércoles 31 para participar y pues seguramente al día siguiente, el 1, lo anunciaremos en redes. Igualmente en el próximo episodio AS, que será el 1 de febrero, ya
ya os diremos algo, supongo, igual. O no, depende de cuando lo grabemos, porque como vamos grabando por adelantado, ya se verá, peña, hasta el 31. Y punto, a pastarla. Seguidnos en redes y así sabéis a quién la ha tocado. Y ya está. Ya Liar al está. Strange ni me spren. A esto añado miércoles que viene, estoy pensando cuando se publica Siguiente esto, miércoles que episodio. viene, siguiente episodio, tenéis el primer libro al libro, que será el de Trono de Cristal. Así que si os lo estáis leyendo o si os da tiempo, corran. A estas alturas ya lo habremos dicho en redes, para Sí. que os asuméis. No siempre Asuméis. contaremos de qué va el próximo episodio, pero cuando sea libro a libro seguramente sí, porque si alguien se Exacto. quiere unir a la lectura... Que os dé tiempo. Que os dé tiempo. Entonces lo diremos bastante con una antelación para que sea un poco club de lectura y que podáis leeroslo y venir a comentarlo y así la parte de spoilers os la podéis ver. Y eso es todo, ¿no? Así que ya estaría. Cerramos nada. las puertas de la librería Mamarracha y nos vemos el Toca ir a miércoles que dormir. viene. ¡Mua! Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias.